también su gol, pero no pudo aprovechar la oportunidad que tiene también el equipo de Uruguay. Lentamente ya estamos llegando a la recta final de este compromiso. Va camino también a la definición de tandas penales, porque Sí, tiene la se tiene que pinta, definir ¿verdad? también, Sí, Gilberto. tiene Sí o la sí, pinta de eso, Blas Antonio. aunque faltan unos minutos todavía. Claro, sí. Unos 5 minutos todavía acá. Va a quedar para ese abogado. Sí. Va a ser salida para el portero abogado. Para Arsenal. Ahí está el golpe de cabeza de Joel Villalba. Baja para Ruiz. Estés López levanta ese pelotazo largo. Con golpe de cabeza también. El jugador Andrés Bento. Queda para ese abogado. Ya saca Bogado. Balón hacia arriba. Queda para el jugador Néstor Rotela. Bueno, cualquier parte del remate de Néstor va a quedar para Burgos. El guardameta ya saca. Este es Lucio Armoa. Pereira desvía. Claudelino deja para el jugador Elfirio Villalba. Otra vez también el pelotazo sin consecuencia. Sí, muchos pelotazos ya esta última parte de esta segunda etapa. Va buscando más pelotazos los equipos. Es Abogado, prepara la salida ya. Saca con un pelotazo largo. Arriba Seférico termina peinando al defensor. Barrios va a complementar Marcial Cañete. La presión de Cándido Florentina. Gana Cándido. Y también gana este servicio. Manual en zona de ataque. Busca a Leonel. Saca Derlis Rotela. Villalba intenta. La marca de Ramón Benítez. Lateral que se repite esta vez para Uruguay. Ahora Oscar Ruiz. Va teniendo Oscar. Juega con Joel. Este es López. Balón para Oscar Ruiz. Andrés Vera otra vez busca a Ruiz. Es Abogado. Se queda con ese esférico. Y ya saca con un balonazo largo. Busca directamente a Cándido que logró peinar. Atención, pica el Firio. Ya está Burgos. Sí. Muchos pelotazos, ambos equipos. Directamente carga al área y buscar la segunda pelota. Ahora hasta aquí no está saliendo nada. Así a los equipos. Andrés Vera, ahí se muestra Andrés Bento. Sigue Vera. Balón para Joel Villalba, pierna zurda. Atención el remate. Es Abogado esta vez. En segunda instancia se queda con el remate de Joel Villalba. Así es, intentó Villalba sorprenderle un poco al portero, pero atento Abogado en esa jugada. Primero en camino va el remate al arco travesaño y el arquero, sí señor. Increíble, ¿eh? Increíble, pelota importante, travesaño, arquero, se salva el Uruguay, Blas Antonio. Casi lo último gana Arsenal. Sí, el Firio Villalba tuvo el primero y bueno, el horizontal le dijo que no. Esto continúa 0-0. Bueno, se salva el partido de a poco también, Gilberto. Sí. Y ya falta poco para que se termine ya esta segunda etapa. Y se salvó recién el equipo de Uruguay. Bien, Cándido remató. Va a ser pelota para el conjunto del representativo de Arsenal. Una tarde nublada aquí en la ciudad de Uruguay se disputa esta gran final. Sí. Los partidos que ya corresponde a al 19º puesto se juega entre Uruguay y Arsenal. Balón que va a quedar para el jugador de Uruguay y el árbitro. Fue lo último. Aquí, Sí. Esto se define en la tanda de penales, señores. Nosotros vamos a 3 minutos de pausa. Ya venimos.
esta tanda de penales. Van a ver quién patea primero. Se va a hacer el sorteo seguramente. Este segundo partido se define de vuelta en la tanda de penales, Los Antonio. Sí, tal cual, Gilberto. Entre Uruguay Arsenal van también a los penales. Bien, ya se hizo el sorteo correspondiente. Primero en patear va a ser el conjunto del Sport Uruguay. Sí, señor. Herminio Velázquez. Velázquez es el primer pateador de en esta tanda. Herminio Velázquez dispuesta a tirar, señoras y señores. El primer penal de esta tanda de 5. Va a autorizar el árbitro. Toma mucha distancia Herminio Velázquez. Va a patear para el conjunto del Sport Uruguay. El arquero es Arrogado en portería. Va Herminio Velázquez, le pegó. Gol. Gol de Uruguay. Colocado. Muy buen remate por parte de Herminio Velázquez. Así es, bien pateado este penal. Imposible para ese Arrogado. Marca el primero el equipo de Uruguay. Se va el 9 en el conjunto de Arsenal. El que ingresó también en esta etapa complementaria, Gilberto. Sí, Leonel se va lentamente. El 9 toma la pelota, acomoda en ese punto penal. Leonel Mariano le va a pegar. A Mariano, le va a pegar Leonel. Arranca, se va, tiró. Gol. Gol de Arsenal. Buen remate también, colocado suavemente. Pone ahí en el arco que defiende el arquero Burgos. Muy buen pateado también está penal. Está 1-1 en la tanda. Ahora va el segundo por el lado de Ciudad Nueva. Es el 20 el que se va lentamente también. Camino al punto penal. Es el jugador Oscar Ruiz. Oscar Ruiz. Segundo penal por el lado del conjunto de Uruguay, señoras y señores. Va a rematar Ruiz. Ya está acomodando la pelota para esta definición. Es Arrogado también atento. Le habla a Oscar. Ruiz se perfila para su zurda. Va a rematar. Va Ruiz. Gol. Gol de Uruguay. También remate colocado suavemente en esa esquina para el Sport Uruguay. Hasta aquí 100% patado, bien patado los penales por el lado de Ciudad Nueva. Ahora va el segundo, el cuarto. El Uruguay, digo bien. Este va el segundo pateador para Arsenal, cuarto en la tanda. Bueno, Nicolás Aguilar para Arsenal. 2-1 está arriba el Uruguay. Si es que convierte Nicolás, empata. Sí. Aguilar, pierna zurda también. Va Nicolás, el arquero. El arquero intuyó muy bien porque el remate tenía mucha potencia. Sí, pateó fuerte el jugador Nicolás, pero estuvo atento el portero Burgos que se queda con esa pelota. Se va el capitán del conjunto de Uruguay. Es Pablino Barrios. Es el tercer penal por el lado de Uruguay, Sí, Gilberto. el tercero por el lado de Uruguay, quinto en la tanda. Pablino Barrios, el que tiene el brazalete de capitán en el conjunto de Uruguay. Autoriza el árbitro. Va Pablino. Barrios. Gol. Gol de Uruguay. Remate también con mucha potencia por parte del capitán. Sí, imposible para Abogado esa pelota. Vas 3-1 arriba. El equipo de Uruguay. Va el tercero por el lado de Arsenal. Sexto en la tanda Armoa. Armoa, Lucio. Entonces, él que patea. Lucio Armoa camina también al punto penal. Dorsal 10 para Lucio. Ya toma la pelota. Agarró con la mano, acomoda en ese punto penal, señoras y señores. Lucio Armoa. Va Lucio. Armoa le va a pegar. Lucio le pegó el arquero. El arquero de vuelta, esta vez remate prácticamente en el medio, Gilberto. Así es, intuyó muy bien el portero Burgos que se queda con esa pelota. Segundo penal atajado para Burgos. Acá, si mete el gol Uruguay, se terminó las. Bien,
Si es que convierte, Iribucuá entonces se queda con el 9º puesto. Sí, señor. Y el 10º le toca a Arsenal. Le va a pegar el 10. Es Andrés Vera. Andrés Vera no toma mucha distancia, autoriza el árbitro. Va Vera afuera. Remate encima del horizontal. Así es, otra oportunidad más para el equipo de Arsenal. Vera maniobró su penal, pasó por arriba esa pelota. Ahora se encarga a ver quién va a ser el pateador. Pereira, César Pereira, entonces se va a encargar de este penal. Sí, señor. Lentamente el número 65 se va para este penal. Este sí marca, César Pereira. Sí. va a tener más ventaja a Arsenal. Si la ataja ya termina. Va Pereira. César Pereira. Gol. Gol de Arsenal. Pereira también en una esquina. Fuerte también. Aquí Arsenal efectivo con Pereira. Así es, pateado muy bien acá Pereira. Imposible para Burgos. Ahora patea Uruguay. Juan Duarte es el encargado de este penal. Se va lentamente el 2. Juan Duarte. Botín naranjado para Duarte. Frente a ese jugador está el arquero, es Abogado. Va Duarte. Le va a pegar Duarte. Le pegó. Gol. En el ángulo imposible. Y Sí. gana Uruguay, Gilberto. Gana Uruguay, queda con el puesto número 9 en la serie del campeonato, en la tabla anual. Y entonces ahora vamos a tener el tercer partido, se viene ya enseguida entre Real Madrid y San Isidro. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este tercer partido en la tarde de hoy. Juega San Isidro, el Sport San Isidro y Real Madrid. Real Madrid San Isidro. Ya arranca en este preciso momento. Partido por el tercer partido en la jornada de hoy. Terminó de vuelta el segundo partido en la tanda de penales. Vamos a ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Este es por la Copa Bronce ya. Tercer y cuarto puesto por la Copa Bronce. Entonces juega entre San Isidro y Real Madrid. Real Madrid San Isidro. A ver. Entonces este es por la Copa Bronce en este caso. Bueno, ahí está entonces 0-0 hasta estos primeros minutos del partido. Hasta aquí 0-0, partido por el campeonato. Entonces, por este campeonato por la Copa Bronce. Después de esto jugará 15 de agosto. 15 de agosto jugará entonces juega la final por la Copa Bronce. Y por la Copa Oro juega la final Libertad y el equipo de Milan en Libertad. Bueno, 10 minutos. Ya vamos a estar ya con el compañero Blas para que podamos proseguir por el campeonato. Ya estamos. De vuelta, Blas Antonio. Sí, gracias, Gilberto. El siguiente partido que estamos ya compartiendo con la teleaudiencia de Pulse Sport Más. Aquí frente a frente Real Madrid ante el Sport San Isidro. Correspondiente a tercer y cuarto puesto, Copa Bronce. Después también cuarto y se viene el partido por el cuarto y tercer puesto también, pero Copa de Oro, Gilberto. Sí. Que es Ubona y ante San José. San José. Sí, señor. Bueno, y después quedarían ya los dos finales. Así es. Entre Ugarenda 15 de agosto y Milan Libertad. Va teniendo Caje la pelota para el equipo real, pierde ante la presencia ahí de Arzamendia. Otra el rote queda para Abraham Caje. Domina Abraham. A ver con quién juega. Intenta eludir la marca, no le permite. Hervelino Arzamendia. Va a corresponder servicio manual para el conjunto del representativo de Real Madrid. Ya pone a jugar ahí a Arnaldo Villalba. Se arroja para bloquear el jugador Caje. Otra vez Villalba, levanta el centro, media altura, a ver para quién. Bien, Navarro en la marca. El central de San Isidro ya despeja. Que queda para el número 67, que trata de salir. Conjunto del representativo Real. Balón hacia arriba, golpe de cabeza fue por parte de Navarro. Aquí queda para Velázquez. Velázquez intenta conectar con Víctor Gaona, pero ya está la marca de Elvio Torres. Balón que queda otra vez para el jugador Ortega, el que despeja. Va a quedar para el jugador de Real Madrid. Miguel Portillo domina, sale Real. Ahora Gómez. Va Gómez. Milcía de Gómez se cae. Queda para Miguel Portillo. Sigue Miguel. Va quedando ese esférico para el jugador. En este caso Rubén Bogarín. Balón para Libardi. Ya recupera San Isidro con Navarro. Los primeros minutos de este compromiso entre San Isidro, Real Madrid, por el tercer y cuarto puesto, Copa Bronce. Va teniendo la pelota el equipo de San Isidro con Gustavo Velázquez. Ahora el que aparece es el jugador Velázquez de vuelta. Bien Caje en la marca. Intercepta muy bien la pelota y sale jugando para el equipo Real. Partido de estudio todavía hasta el momento, Gilberto. Sí. Se están prestando. Ambos equipos están buscando la fórmula entonces de qué forma va a llegar en ataque, pero ambos están cuidando todavía, se está acomodándose recién la cancha, se está tratando recién la pelota ambos equipos, así que hasta aquí sin ocasiones de gol todavía. Balón para Libardi que levanta el centro, busca a Gómez, cabezazo de Gómez. La primera insinuación por lo menos es para el equipo de Real. Así es, acá intentó Gómez, pero no pasó nada en esa jugada. Salida para el equipo de San Isidro. Aparece de vuelta San Isidro en zona de ataque. Va León, escapa de la marca, viene el centro por abajo. Buscaba Víctor Gaona, intercepta Elvio Torres, el zaguero que ya sale con un balonazo para Libardi.
Queda para Gómez. Va Real Madrid. Milicia de Gómez. La marca de Chaparro. Queda para el jugador de San Isidro. Gustavo Velázquez. Aquí juega en forma corta. San Isidro, Real Madrid, 0-0 el marcador. Villalba se queda con ese esférico. Villalba juega hacia atrás. Despeje fue defensivo. Va a quedar ahí para Maximiliano Oliveira. Deja para Gustavo Velázquez. Oliveira de vuelta. Pierde ante la presencia de Villalba. Falta, perjuicio de él. Sí, señor. Tiro libre para Real. Va a hacer pelota para Real Madrid. Ahí cobró la falta el árbitro. Va a hacer pelota para el equipo blanco. Bien. Ahí está el tiro libre que corresponde para el equipo de Real Madrid. Y para cumplir justamente el jugador del representativo de Real. Cristian Aguayo frente a la pelota, el que utiliza la 2. Aguayo. Aguayo para cumplir. Aguayo para levantar. Viene el centro. Pelota arriba. Aquí se molestaron los defensores. Rebota, encaje. Va a ser córner para Real Madrid. Así es, va a tener la pelota todavía Real Madrid ahí en esa esquina. Va a hacer pelota parada a ver qué pasa en esta. Sí. A ver quién se va lentamente allí. El jugador Aguayo de vuelta. Cristian Aguayo para cumplir el servicio. El servicio de esquina. Ahí va a autorizar también el árbitro del partido este servicio de esquina que corresponde para el equipo de San Isidro, de Real Madrid. San Isidro es el que defiende. Va a ser saque de meta finalmente. Saque de portería será para el equipo de San Isidro, que va a salir. Así va a ser pelota para el equipo naranja, el equipo de Sport San Isidro, que va a salir de a poco buscando ya también pelota en ataque, que hasta aquí todavía no tiene posibilidad de llegada en el área. Va teniendo la pelota aquí el jugador Rubén Bogarín. Bogarín se apoya con Aguayo. Aguayo pisa el esférico, sale de buena manera otra vez Aguayo. Con Villalba se conecta. Aguayo con Torres. Elvio Torres despeja, queda para Milicia de Gómez. Ahí anticipa muy bien el defensor de San Isidro. Queda para Gustavo Velázquez. Ahora para Arbelino Arzamendia. Ahí se muestra Gaona. Balón para el jugador Oliveira. Ya está Caje en la marca. Abraham juega con Torres. En forma corta el pase. Torres levanta el pelotazo largo. Ignacio Navarro, el capitán de San Isidro, con golpe de cabeza termina bajando. Para el jugador Chaparro. Chaparro profundiza buscando a Gaona. Este queda para Arzamendia. Va San Isidro, busca el primero. Gaona intenta, deja para Oliveira. Va San Isidro con muchos hombres. Levanta el centro, a ver, para Arzamendia dentro del área. Teófilo Armón está atento, se queda con el balón. Así es. Pelota por el portero que sale ya rápidamente. Intentó también de vuelta San Isidro ir por delante, pero no pasó nada. Este es Bogarín. Rubén Bogarín dentro del área. Suelta la pelota para Carlos Franco. Franco adelantado. Sí. Uxay. Quedó en Uxay Franco. Va a ser salida para San Isidro. Sí, estaba adelantado el futbolista Franco en este caso. Por eso será salida para el equipo de San Isidro. A salir jugando entonces el jugador Núñez del conjunto de San Isidro, el arquero Víctor Núñez. Va a dejar a Caje. 0-0 todavía el partido. Hasta aquí, escasez de goles en esta fecha. Sí. Esta gran final, Increíblemente, en esta tampoco tenemos todavía ocasión clara de gol. Hasta aquí 0-0. Bueno. Seguramente los goles quedan reservados para los siguientes partidos también que vamos a tener. Son varios los partidos que quedan. Después de este quedan 3 todavía, Gilberto. 3, sí. Después de esto juega por el tercer y cuarto puesto por la Copa Oro. Juega Grupo A San José. Y después ya se vienen los 2 partidos finales. Libertad Milan y Garandá 15 de agosto. Va teniendo la pelota el jugador Arzamendia. Se le fue esa pelota a Aguayo en la marca. Se le escurrió bajo la suela. Aquí sale Rubén Bogarín. Retrocede otra vez el pase para Aguayo. Aguayo saca
Hacia adelante, pelota para Villalba. Se cae Villalba. Falta, dice el árbitro. Sí. Tiro libre. Entonces para Real Madrid. Ahí se aleja Rubén Bogarín. Deja para Milciades Gómez. Tiro libre será para el equipo de Real. Pelotazo busca a Libardi. Golpe de cabeza del capitán Ignacio Navarro. Ahora queda para León. Sale con Gustavo Velázquez. Ahí se muestra también Ortega. Balón para él. Apertura para el lateral que se proyecta en esta. Ya pisando el área, el campo rival. Aquí sale muy bien la marca también el jugador de Real Madrid. Saca un costado. Sale con Franco. Ahora Miguel Portillo participa. Libardi. Conduce Libardi. Ahí la marca de San Isidro. Sigue Libardi. Ahora Bogarín. La evolución otra vez para Libardi. Está adelantado. Sí. Oxay. Quedó unos 6 de vuelta ahí el jugador Libardi. Va a hacer pelota de vuelta para San Isidro. Señoras y señores, en esta primera etapa ya estamos teniendo 11 minutos. Ya estamos promediando justamente la etapa inicial. El marcador está 0-0. 0 para San Isidro, 0 para Real Madrid. El árbitro que ya apura las secciones para que pueda sacar con esa reposición desde el arco. Arzamendia. Gustavo Velázquez. Aguanta, ahora descarga con Víctor Gaona. Gaona para Velázquez, ahora deja para León. Va León dentro del área. Pase hacia atrás. Ya intersecta Rubén Bogarín. Sale con Miguel Portillo. Portillo para Real. Va conduciendo. Corre con ese balón. Ya traspasando frontera. Viene el centro. Atención para Gómez. Gómez dentro del área. Saca como puede el defensor de San Isidro. Va a quedar otra vez para Caje. Real Madrid que recupera en forma rápida. Y Caje entregó mal. Sale aquí León. León en el pase profundo. Aguayo saca hacia adelante. Queda para Bogarín. Partido interesante, ¿eh? Los dos equipos que está proponiendo Gilberto. Así es. Ambos equipos buscan ir en ataque. No se está dejando nada. Así que cualquier momento, cualquier error de uno del otro van a ver goles en este partido. Asimismo, los dos equipos que piensan en arco rival. En el arco rival, pero hasta aquí... clara de gol realmente no está siendo... No tenemos todavía, mucho, ¿eh? Sí, así es, no tenemos todavía, sí, arquero contra el jugador mano a mano todavía no tenemos, solamente aproximaciones en el área. Va a corresponder el tiro libre, otra pelota detenida a favor del Real Madrid. Veremos en esta cómo va a trabajar para tratar de sacar provecho de la pelota quieta para abrir las cuentas, para entonces pasar a ganar el compromiso. Que hasta aquí está 0-0. Acomoda la pelota el número 14, Milciades Gómez. Gómez para rematar. Tiro libre para Real. Mano a la cintura para Gómez. Ahí está. Se coloca también la barrera, señores, de San Isidro para tratar de defender. Tratar de bloquear el remate de Gómez. Autoriza el árbitro. Va Milciades. Gómez le pegó en el medio. Fácil para el guardameta Víctor Núñez. Así es, intentó acá directamente al arco Gómez, pero estuvo atento y Víctor Núñez que se quedó con esa pelota. Aguayo para Bogarín. Anticipa muy bien Caje. Queda otra vez para Milciades Gómez. Pisa el esférico Gómez. Después entregó mal. Gaona recupera. Le deja para Chaparro. Mario. Este es Juan Carlos, en este caso, el que aparece ahí. Bueno, Gaona no pudo. Ya está recuperando Real Madrid con Gómez. Balón corto ahí para... Ahora encaje. Ahora Arnaldo Villalba. Villalba para el conjunto de Real. Bogarín. Rubén. Suelta la pelota para Franco. En esta toca bien el equipo Real. Franco gana la raya. Ahora se frena. Intenta levantar. Juega en forma... por abajo ahí para Bogarín. El rebote queda para el defensor que cubre. Y va a ser córner, ¿eh? Él creyó, creo que va a ser saque de portería, por eso cubrió. Sí. El árbitro dice va a ser córner. Va a ser pelota parada para Real Madrid. Va a ser córner, a ver qué pasa en esta pelota parada, a ver cómo trabaja Real Madrid. Carlos Franco acomoda en ese último rincón. Córner punta izquierda para Real Madrid. Espera la autorización del juez.
Ahora sí, autoriza bien el centro, pelota arriba. A ver para quién, para Libardi. Golpe de cabeza. Gol. Gol de Real Madrid. Sí, señor, Elvio Libardi con golpe de cabeza. En el segundo poste, el centro de Franco. Aparece el número 44 para demarcarse de buena manera para posterior aplicar el cabezazo. Creo que el bote del balón también engaña un poco, en este caso al portero Núñez. Elvio Libardi pone el 1-0 a favor del Real Madrid. Así es, con una pelota parada vino el gol para Real Madrid. Con pelota parada marca el primero a los 15 minutos de este primer tiempo. Real Madrid 1, San Isidro 0. Bueno, ¿a los cuántos me decía Gilberto? A los 15 minutos de este primer tiempo. Bien, va Caje. Se ilusiona ya con el segundo. El equipo de Real. Gómez. Miguel Portillo está destapado. Pelota para él. Miguel. Ahí se muestra de vuelta Gómez. También Bogarín. Pide Bogarín. Pelota para él. Centro que queda para Villalba. Baja Villalba. Abraham Caje. Descarga hacia la punta derecha. Balón para Miguel Portillo. Levanta el centro. Pelota para Bogarín. Segundo en camino. Baja dentro del área. Ya estaba en onside. Sí. Posición de adelanto de Bogarín. Así es que bueno, hay Bogarín, por eso va a ser salida de vuelta para el equipo de San Isidro, que está perdiendo 1-0 su partido en este primer tiempo. Ya sale Roberto Caje. Queda para el jugador aguayo. Villalba baja con el pectoral. Trata de salir jugando. Se le complica. Atención con esta. Vuelve a recuperar Elvio Torres. Ya sale con el Cia de Gómez. Gómez con Portillo. Apertura para Portillo. Lateral que se proyecta. Profundiza el pase muy profundo. Muy fuerte el pase. Ya está el arquero Víctor Núñez. Así es. Mira que Real Madrid marcó el primero y está ahora mejor en la cancha en este momento. Hay que ver cómo responde el equipo de San Isidro en esta hora, Antonio. Bien. Servicio manual para Real. Se va lentamente el jugador Portillo para cumplir. Ya juega Miguel Portillo. Balón para el jugador Portillo Volta. Este juega con Gómez. Milcia de Gómez. Saca hacia adelante. Va a quedar para el jugador de San Isidro. Gustavo Velázquez. Juega con León. Gaona de vuelta a la evolución para León. Corre el jugador de San Isidro. Portillo en la marca. Servicio manual que corresponde al Real. Ya sale jugando. Partido continúa 1-0 a favor de Real Madrid. El primer gol. Sí, del partido, en el partido en sí. O sea Sí, que en esta fecha. en los partidos, sí. En esta gran final. Va a corresponder pelota para San Isidro, sí. En 3 partidos se marcó uno solamente en partido en cancha. Después el resto son tandas de penales, se definieron tandas de penales. Va teniendo la pelota Gustavo Velázquez. Suelta la pelota para Oliveira. Pica fuerte y recupera Aguayo. Sale Aguayo. Ahí se muestra Franco. Si lo hace bien puede ser el segundo. Atención, el arquero está atento, muy seguro. También sale. Cortó de raíz ese problema que propuso el equipo Real Madrid. Así es, intentó con toda vuelta Real Madrid, pero estuvo atento y Núñez que se quedó con esa pelota. Ortega profundiza para León. Corre León, se frena. Retrocede el pase, pero ya de forma equivocada. No pudo Gaona. No alcanzó y ya sale Abraham Caje. Balón para Gómez. Sale Real. Pica Libardi. Adelantado, dice el asistente. Sí, mucho offside en este partido. La mayoría de los jugadores cuando van a ataque no está viendo su línea porque se está quedando cada rato en offside. Bien, va a ser salida para San Isidro. Tiene la pelota Caje. Roberto en forma corta juega con Ignacio Navarro. Ahora Ortega. Ortega que levanta el centro para Víctor Gaona que peina. Atención, queda para Chaparro dentro del área. A ver, el árbitro pitó algo. Sí. Creo que offside de Chaparro. Así es. Mandalina arriba para hacer salida para Real Madrid. Fue lo último de este primer tiempo. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta para esta segunda parte, segundo tiempo del partido. Juega Real Madrid San Isidro, San Isidro Real Madrid. El Real Madrid está ganando 1-0 su partido a los minutos 15. Marcó el primero y con ese resultado está ganando 1-0 el equipo de Real Madrid. Segundo tiempo que arranca en este preciso momento, Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto. Segundo tiempo en marcha, Real Madrid y el Sport San Isidro lo está ganando 1-0 el conjunto de Real Madrid con el gol de Elvio Libardi con golpe de cabeza. Minuto 15 la primera etapa, a partir de allí lo está ganando por la mínima diferencia. Aquí el segundo tiempo, la posibilidad obviamente de San Isidro buscar el empate. Bueno, Oxay va a corresponder salida para el equipo de San Isidro. Vamos a ver cómo responde esta segunda parte San Isidro buscando el empate o amplía el resultado Real Madrid. Caje que ya saca, balón para Gaona, golpe de cabeza fue por parte del defensor, queda para Arzamendia. Cuida la pelota Arzamendia, juega con Gustavo Velázquez. Ahora Orrego ya ingresó también en este segundo tiempo. Sí. Luis Enrique Orrego. Ingresó ya esta segunda parte, creo que por Chaparro. Sí, por... No, Juan Carlos todavía está, Juan Carlos Chaparro. Vamos a ver por quién. Arrúa. Araujo, digo bien. Bueno, ya vamos a ver quién se retiró. Luis Enrique Orrego, el pase corto para el jugador Velázquez. Intenta bajar, ya Franco. Roba de ese frico, juega con González, era Villalba. Villalba en forma corta, atrás con Franco. Profundiza el balón, Nazo para Villalba, corre. Sale la marca el jugador del conjunto de San Isidro. El arquero se complica, atención, está el segundo. Va para el segundo, gol. Gol de Real Madrid. Arnaldo Villalba, sí señor. Presionó al guardameta, le robó la pelota y él mismo se encarga de poner el segundo tanto para el conjunto de Real Madrid por Villalba. Real Madrid 2, San Isidro 0. Iniciando esta segunda parte ya tuvo una clara Real Madrid y ya marcó guardar. Se mandó guardar, digo bien. Error del portero Núñez. Regaló esa pelota. Marca Villalba el segundo para Real Madrid. Este es Arzamendia. Va teniendo para San Isidro. ¿A los cuántos fue el gol? 2 minutos. A los 2 minutos, segundo tiempo. Saca Villalba, balón hacia arriba. Golpe de cabeza fue por parte de Ignacio Navarro. Queda para Gaona, Gaona profundiza para Chaparro. Sale del área, Aguayo despeja con la pierna zurda. Va a quedar para Franco. Lateral será para el equipo de San Isidro, ya lo va cumpliendo Luis Enrique Orrego. Balón queda para Franco. Balón hacia donde está Libardi, pero ya está el arquero primero. Se prepara Cardoso también para ingresar en el conjunto Real Madrid. Sergio Cardoso, casaca 20. Vamos a ver por quién ingresa Cardoso en este segundo tiempo. Tiene la pelota San Isidro con Orrego. Aguayo saca un costado. Ahora sí se va a autorizar el cambio. Sí. 44. Elvio Libardi entonces se retira. El que marcó el primero. Ingresa Cardoso. Bueno, se va a realizar el cambio. Sale lesionado Libardi. Sí. Sergio Cardoso, el número 20, va a ingresar. Así es. Bien, ahora sí. Se va a cumplir el servicio manual. Ya está Cardoso a la cancha. Ahora sí, ingresa Cardoso, sale Libardi. Se va a repetir la acción. Balón para San Isidro. Servicio manual, costado derecho. El capitán ya está para cumplir. Ignacio Navarro. Villalba saca con la pierna zurda. Va a quedar para Oliveira. Ignacio Navarro. San Isidro y la posición del balón. Juega con jugador Velázquez. Balón para Gaona. A ver si devuelve para... Atención Velázquez para el descuento. Gol. Gol del Sport San Isidro. Gustavo Velázquez. Qué buena pared aquí con Víctor Gaona.
Balón para Gaona, la evolución para el jugador Velázquez. Define en una esquina. Descuenta San Isidro. Ahora el partido está 2 para Real Madrid, 1 para San Isidro. Así es. Pronto esta segunda etapa. Ya marca el descuento el equipo de San Isidro a los 4 minutos de esta segunda etapa. Marcó ya el descuento del equipo de San Isidro. Tiene mucho tiempo todavía para que pueda buscar el empate de los Antonio. Ya se realizó otro cambio más también, Gilberto. Sí. Ingresó Agrispino Estigarribia. Así es. Por Abraham Caje. Sí, señor. Del conjunto Real Madrid. Es el cambio que hizo de vuelta Real Madrid. Entonces a Caje afuera, adentro Estigarribia. Balón para León. Atención, pica fuerte, muy fuerte el pase también. En este caso ya está el arquero Teófilo Armoa. Saca con la pierna zurda Teófilo. Balón hacia arriba. Intenta bajar Sergio Cardoso. Va a quedar para el jugador Villalba. Ahí pica el jugador Aguayo. Sigue Villalba. Gaona el que no va a alcanzar. No llega a ese frico. Ya está el defensor. Ya está el arquero también. Va a ser salida para el equipo de Real Madrid. Sale el guardameta. Campeonato senior. Vivo por Pulse por más. Chaparro gana la última raya. Mete el centro cerrado. No pasó nada. Bueno, saque de meta para Real Madrid. Así es. Que lo gana 2-1. Está ganando 2-1 Real Madrid y tiene que cuidar su resultado porque San Isidro de a poco se está buscando ya el empate también en esta segunda etapa. Falta mucho todavía en el partido. Puede pasar muchas cosas todavía. Se viene otro cambio más en Real Madrid. Bueno. Armoa se prepara. Rogelio Armoa. Vamos a ver por quién ingresa. Por Cristian Aguayo entonces. Armoa adentro de la cancha, Aguayo afuera. Gran partido de Aguayo en el primer tiempo. Sí, ya sale Cristian Aguayo. Ya está la cancha. Rogelio Armoa, ya saca el otro Armoa. Teófilo, el arquero. Bien, Ignacio Navarro para interceptar. Para sacar ese balón. Queda para Arzamendia. Presiona y recupera Real Madrid. Pasa a ver para quién, para Miguel Portillo, pero el anticipo fue de León. Dios en él juega. Ahora Caje, va Roberto dentro del área, reclama penal, reclama mano. El árbitro dice no pasó nada. Ya sale Agrispino Estigarribia, sigue reclamando la gente de San Isidro. Sí, mucho reclamo ahí de los jugadores al árbitro. No sé si fue penal o no, pero está protestando mucho los jugadores. Bien, León, Dios en él juega. Reclama mano de vuelta la gente de San Isidro. El árbitro grita, juegue. A que se juegue, aplica, sigue el árbitro del partido. Sale con Armoa. Balón para Franco. Real Madrid ahora tiene la pelota. Vaya para jugar. Ahora sí. Habilita muy bien a Arnaldo Villalba, el autor del segundo tanto. Villalba otra vez busca a Franco. Tiene Franco, juega con el jugador Bogarín. Rubén tiene el esférico. Tuvo que girar, tuvo que retroceder con ese esférico para conservar, para mantener la posición y ya recupera San Isidro. Gustavo Velázquez. Roberto Caje. Va cerrado. Equivocado en este caso con Miguel Portillo. Ya recupera el equipo de Real que también vuelve a perder. Arzamendia ahora. Arzamendia para San Isidro. Roberto Caje. Presión por parte de Cardoso. Sigue Caje. Ahora Arzamendia. Balón corto ahí para Ignacio Navarro. Ahora baja muy bien Orrego. Va San Isidro y busca el empate. Viene el centro. Gaona al cabezazo. El arquero está atento, señoras y señores. Llegó San Isidro. Sí, mira que después del gol levantó de vuelta San Isidro y está buscando directamente el empate. Real Madrid, si se equivoca, si hace algunos errores ahí en el área, le puede complicar el Real San Isidro en esta segunda etapa. Estigarribia. Levanta, busca al jugador Cardoso. Pelota para Sergio. Cardoso para Gómez. Baja Milciades. Arzamendia anticipando ahí. Pudo sacar, pero después sufrió la falta el defensor. Así es. Va a ser pelota para el equipo de San Isidro. Bueno, la indicación es desde la banca también para el equipo de San Isidro para que se pueda ir hacia adelante. Sí. Sin duda busca el empate San Isidro. Balón de Roberto Caje.
Miguel Portillo intercepta. Juega con Milcea de Gómez. Corre Sergio Cardoso. Va a alcanzar, sí, mantiene en juego Sergio. Pase para Estigarribia. Roberto Caje saca de primera a un costado. Balón será para San Isidro en zona de ataque. Sí, pelota va a ser para el equipo de San Isidro. A ver. Bueno, falta balones. Más cambio. Bogado ingresa por... Vamos a ver por quién. Bueno, ingresó Bogado en este caso. Sí, se retiró Miguel Portillo, ¿sería? Bueno. Avanza Real, atención, está el tercero, el arquero. El arquero se queda con ese balón. Y bueno, era en este caso el tercero Gilberto aquí, casi el tercero de Real Madrid. Así es, acá se fue con todo Real Madrid, casi tuvo el tercero a su favor, pero el portero dijo que no. Balón para Abogado, deja para Sergio Cardoso. Miguel Orrego el que salió. Sí, así es, ¿verdad? así es, Orrego. Perfecto, sale Gaona. Cardoso le anticipa, le roba la pelota desde atrás. Balón para el jugador Franco, Carlos lo domina. Real Madrid avanza, se muestra Abogado, pelota para él. Destapado Abogado, a ver si está habilitado. Sí, estaba habilitado, pero no pudo controlar esa pelota. Se le fue, va a ser lateral, va a ser salida. Finalmente va a ser saque de meta para el arquero Víctor Núñez. Así es, que se hace lindo ya esta segunda parte del partido. El Real Madrid tiene lo suyo y San Isidro cada vez que tiene pelota va en ataque buscando ya también el segundo. Minuto 11 del partido, hasta aquí 2-1 arriba el equipo de Real Madrid. Villalba, golpe de cabeza, saca. Balón para Ignacio Navarro. Gaona baja para Diosnel León. Pica Falta. Chaparro, pero hubo falta. Sí. Tiro libre será para San Isidro. Va a ser pelota para San Isidro. Vamos a ver quién se encarga de esa pelota parada. Que estará buscando el segundo San Isidro en esta. Al borde del área, Gilberto, tiro libre frontal. Sí. Para un diestro ideal. A ver quién se anima, a ver quién se encarga. Peligroso tiro libre para San Isidro que busca el empate. Va a ser Enrique, Luis Enrique. Orrego entonces el encargado de esta pelota parada. Luis Enrique Orrego frente a la pelota, tiro libre peligroso para San Isidro. Atención con esta, autoriza el árbitro. Va Luis Enrique Orrego, le pegó. Qué cerca pasó el remate del 35. Sí, señor, acá intentó Orrego hasta el arco directamente. No pasó tan lejos esa pelota, se salva en esta el equipo de Real Madrid. Sí, señor, buscó con la comba esa rosca que tardó hasta llegar a la portería, por eso falló en ese remate Luis Enrique, pero buen remate por parte del 35. Bien, sale a un costado ese balón. Saca hacia adelante. Balón para el jugador Chaparro, juega en forma corta. Ahí está Roberto Caje. San Isidro mantiene la posición, pero ya pierde ante la presencia de Agrispino. Estigarribia. Estigarribia profundiza el pase. Para nadie también. No hubo precisión en ese pase, por eso ya está Víctor Núñez. Saca con un pelotazo largo. Va a quedar para Elvio. Atención, se complica aquí. El arquero seguro también. Sí, en ese retroceso. Sí. Pudo quedarse con ese balón. Se quedó con esa pelota Armoa. Esta segunda parte vino los goles y también San Isidro que busca el intento de buscar el empate y Real Madrid también busca ya ampliar el resultado. 2-1 gana Real Madrid con los goles de Libardi y Villalba. Va en el área, atención, Portillo le pegó. El defensor que saca va quedando para Cardoso. Ahora Abogado no pudo sacar y sí, ahora sacó la defensa al córner. Increíblemente tuvo ahí Real Madrid para ampliar el resultado, pero no pudo marcar los jugadores. Va a ser pelota a tiro a esquina. Va a ser córner, señoras y señores. Real Madrid quiere ya liquidar el partido. Creo que con el tercero prácticamente va a ser un golpe muy fuerte para San Isidro. Le va a liquidar, totalmente va a liquidar el partido Real Madrid. Y eso lo busca Real Madrid, un golpe knockout prácticamente.
Vamos a ver si es que consigue. Servicio de esquina, gana 2-1, viene el centro. Ahí está Abogado, desvía ese balón, va a quedar para Luis Enrique Orrego. Golpe de cabeza de Luis Enrique. Saca Diosnel León. Hubo mano, pero el árbitro dice que no es sancionable. Ya está Villalba. Pegado al cuerpo, indicó el árbitro. Ahí ya sale Rogelio Armoa. Balón para Franco. Tiene Franco, amaga para jugar en forma corta. Ahora el pase para Rogelio. Lujo de Rogelio. Balón para Villalba. Gómez para Franco. Franco, atención, está adelantado. Outside. Sí, hacer pelota de vuelta para San Isidro. Bien, ya estamos llegando al minuto 15, Gilberto. Así es, minuto 15 ya de esta segunda etapa. Queda 5 para que puedan buscar el empate de San Isidro. Bueno, como así están las cosas, Real Madrid se queda con el tercer puesto, Copa Bronce. Pelotazo largo de Rogelio. Sin consecuencia prácticamente. Ya recupera San Isidro, que se queda con el cuarto puesto, Copa Bronce. Sí, queda por el cuarto puesto el equipo naranja, el equipo del Sport San Isidro. Después se viene también el partido por el tercer y cuarto puesto, pero Copa de Oro. Sí, señor, entre Dupona y San José. Gómez profundiza para Sergio Cardoso. El defensor, viene la marca del capitán de San Isidro, el jugador Ignacio Navarro. Bueno, ahí quedó lesionado el jugador de San Isidro, es Caje. Sí, Roberto Caje. Entonces, quedó golpeado. Vamos a ver si continúa o no, o pide cambio. San Isidro, que le está costando ya esta última parte crear ocasión clara de gol para este segundo tiempo. Sí, más bien creo que problema muscular lo Sí. de Caje. Así es, Lo de Roberto, que está sentido. muscular el tema. Ya se va respondiendo otra vez el 10. Hizo un gran esfuerzo allí, creo que allí resintió esa lección también. El 10 de San Isidro va a dejar el gramado de juego, por lo menos momentáneamente, para que esto también pueda continuar. Gana Real Madrid 2-1. Ahora sí, Portillo ya para jugar. Saca Portillo, balonazo arriba. Va a quedar para Víctor Núñez. El guardameta ya sale. Ya tiene la pelota. Víctor Núñez va a sacar. Ahora sí, saca con un pelotazo largo. Golpe de cabeza fue defensivo. Ahí está Oliveira, juega con Velázquez. Velázquez profundiza el pase para nadie. Ya está el arquero Teófilo Armoa. Así es, que va a preparar la salida. Teófilo Armoa, que Real Madrid está ganando su partido tranquilo 2-1, porque San Isidro tampoco busca el segundo para que pueda empatar el partido hasta aquí. Va Víctor, va Gaona. Va insistiendo. Atención, penal. Sí, Marcó penal de Portillo. Sí. O mano de Portillo, entonces dentro del área penal para el conjunto de San Isidro. Posibilidad del empate, Gilberto. así es. Cobró penal el árbitro a hacer pelota para San Isidro, que seguramente de este penal se va a encargar Gaona. Bien. 18 minutos del partido de Pidió esta la segunda roja. etapa. Sí, pide la roja. ¿Por qué la roja? Y bueno, le mostró la amarilla, sigue protestando y Sí. ahí por reclamar roja Bueno, para Portillo. El número 84, Gilberto. Miguel Sí, Portillo Miguel dio la Portillo. roja directa después de la amarilla. así es. Miguel Portillo expulsado en el partido. Hizo el penal. Ahora va a ser, o sea, se hace expulsar también. Va a ser penal para San Isidro, a ver si empata o el arquero le niega el gol a San Isidro. Bueno, se va a ejecutar este penal. Va a rematar Ignacio Navarro, el capitán de San Isidro. Atención con este penal. Posibilidad del empate para San Isidro, que estaba perdiendo 2-0. Encontró el descuento y ahora encontró este penal para posibilidad de empatar. Ignacio Navarro frente a la pelota, el capitán. Mano a la cintura para Ignacio. Frente a Teófilo Armoa. Va Navarro.
Ignacio le pegó el arquero. El arquero, señoras y señores, intuyó muy bien. A ver qué pasó. Sale roja directa también. ¿Para quién? Para Agrispino Estigarribia. Creo que sí. El arquero, señores, se queda con ese penal. Fuerte remate, pero fue al medio, Gilberto. Sí, al medio. Intuyó bien el portero Armoa. Segundo expulsado en el partido. Habló, dijo algo. Seguramente por eso, porque directamente ya... Sí, directamente sacó la roja, dijo algo, seguramente al árbitro o a no sé a quién, pero algo pasó ahí y le sacó directamente la roja. Bien. Tiro libre que corresponde para el Sport San Isidro. Queda con 9. Queda con 9. El equipo de Real Madrid. Bueno, tiro libre para San Isidro, señores, que sigue buscando el empate. Viene el centro. Atención, la defensa que ahora sí, Rogelio Armoa termina sacando a un costado. Ya sale Miguel Gómez. A Miguel Gómez escapa. El uno la marca Gómez. Se va Gómez, Milciada se frena. Va teniendo la pelota el jugador de San Isidro y fue lo último de este compromiso. Así que fue lo último este compromiso. Terminó 2-1. Ganó el equipo de Real Madrid. Minuto de pausa, ya venimos.
Bien, ya estamos de vuelta, señoras y señores, para este cuarto partido. Este es el tercero y el cuarto puesto por la Copa Bronce, Copa Oro, digo bien, entre Grupo A y San José. Ya estamos de vuelta acá con el compañero Blas Antonio para proseguir el relato a través de Pulse por Más. Sí, muchas gracias, Gilberto. Arranca este siguiente compromiso entre el equipo de Grupo A ante San José. Por el tercer y cuarto puesto también Copa de Oro, Miguel Gilberto. Sí, señor. Se enfrentan estos dos equipos. Atención, el avance del equipo de Grupo A. Remata al arco. Gol. Gol del Sport Grupo A, señoras y señores. El número 11 convierte. Es Isidro Santa Cruz. Aparece dentro del área. Sacó el remate cruzado. El poste y pelota adentro. Abre la cuenta en forma rápida. Ya Grupo A que pasa a ganar el partido 1-0. Así es, iniciando nada más en este primer tiempo, antes del minuto creo. Ya marca el primero el equipo Luis Celeste, el equipo de Grupo A que gana ya 1-0 su partido. Sí, desde muy temprano ya se pone en el tanteador. Encontró el primero del partido con el jugador, en este caso Isidro Santa Cruz. Balón que busca Lorenzo Velázquez. Va de vuelta Grupo A, instalándose en zona de ataque. Juega con Ruiz, Pastor Ruiz. Intentó eludir la marca, pero Javier Mereles está atento. Sale jugando San José. Aquí recupera el jugador. Vuelve a perder Estigarribia. Modesto González juega con Morínigo. Va teniendo Morínigo. Abre hacia la banda derecha. Apertura para jugador Cabrera. Cabrera para San José. Pase equivocado. Ya intersecta Tomás Mascareño. Balón para el jugador Miguel Portillo. Hacia el costado izquierdo avanza el conjunto de Grupo A que está ganando 1-0 el partido. Va teniendo Lorenzo. Deja para su compañero el remate. Bueno, no pasó nada en este avance. Llegó de vuelta Grupo A. Gana 1-0. Sí. Acá de vuelta intentó Grupo A ampliar ya el resultado, pero no pasó nada. Va a ser salida para el equipo San José que pierde 1-0. Va a salir el guardameta del conjunto de San José, Sebelio Fernández. Forma corta, el pase para Alfonso. Derlis Alfonso sale para Fernández. Ahí está Fernández. No pudo Cabrera ante la presión por parte del conjunto albiceleste. Va a corresponder servicio manual en zona de ataque para el representativo de Grupo A que gana el partido 1-0. Ahí está Catalino Ibarra. Balón para Lorenzo Velázquez. Catalino de vuelta. Ahora aparece con todo. Usay. Bueno, ya hubo posición de adelanto. Sí, va a ser salida para San José, que Usay, en Usay digo bien. El jugador de Grupo A va a ser salida para el equipo Santo. Derlis Alfonso va a salir desde el fondo. Ahí está Derlis, ya sale jugando Alfonso. Balón para el jugador Marino Ayala. Ayala para Cabrera. Otra vez Ayala, ahí se muestra también Fernández. Balón para Alfonso. Despeje largo por parte del zaguero. Balón para, atención con este avance el equipo de San José. El arquero, está atento el arquero de Grupo A también. Sale con todo, saca el córner. Va a ser servicio de esquina. Aquí salió con todo también el equipo de San José Obrero. Así es, se fue con todo a buscar el empate San José, pero no pudo encontrar esa última jugada para que pueda buscar directamente el arco. Bien, se va Cabrera. Cabrera para cumplir el servicio de esquina. Corresponde para el equipo de San José Obrero. Rafael Cabrera acomoda la pelota en su último rincón. Espera la autorización. Ahora sí, el pitazo del árbitro. Viene el centro, pelota arriba. El arquero que dio rebote, atención. Era el empate, no pudo el jugador Cabrera. En este caso, con golpe de cabeza, llegó aquí San José. Qué pelota ahí tuvo San José. Intentó ahí buscar el empate, pero de vuelta sacó la pelota a la gente de Grupo A. Era Candia en este caso, Julián Candia el que no pudo, le sobró esa pelota, estuvo cerca del empate San José. Y aquí responde Grupo A. Atención, va Ibarra, Catalino, pierna zurda. Prácticamente besó el caño izquierdo, la base del caño por parte del arquero Sebelio Fernández. Llegó Grupo A. De vuelta acá Grupo A se fue con todo buscando ya el segundo. Pasó cerquita esa pelota. Se salva del segundo San José. Ya sale Alfonso. Derlis Alfonso. Sacó por abajo. Intersecta Espínola. Balón que va a quedar para el
Capitán Fernández pierde ante la presencia por parte del jugador de Upona. Pisa el esférico, deja ahí para Lorenzo Velázquez. A Lorenzo. Lorenzo se apoya en Rubén López. Rubén juega mucho más atrás con Víctor Espínola. Espínola, balón corto para Javier Villar. Villar sale con Catalino Ibarra. Tiene la pelota Upona. El equipo albiceleste que gana el partido por 1-0 con el gol de Isidro Santa Cruz. Con golpe de cabeza termina sacando otra vez Villar. Ahora el balón para Pastor Ruiz. Juega Pastor. Ruiz que intenta cruzar el centro, bloquea la defensa. Va a corresponder pelota para el equipo de Upona. Ahí se muestra Modesto González también para jugar. Partido lo gana Upona 1-0. Ya sale jugando el equipo de San José Obrero. Ayala. Ahora Mereles. Quería el jugador de San José, pero ya está la marca. Aquí mano por parte del lateral zurdo, el jugador Collante. Bueno, mano por parte de Collante y se salvó de la amarilla también porque jugó con toda su intención con la mano. Sí, se salvó la tarjeta el jugador Collante. Le perdonó el árbitro. Sí, hasta aquí los resultados. El primer partido ganó en la tanda de penales Ciudad Nueva. El segundo partido pasó el equipo de Gribucuá. Y el tercero ganó el equipo de Real Madrid. Y este es el cuarto partido en la tarde de hoy. Con golpe de cabeza ya saca el defensor, queda para Ibarra, le pega al arco. El arquero está muy seguro. Se queda con ese remate Ibarra. Así es, va a ser salida para acá para el equipo de San José, que está perdiendo su partido 1-0. Ya sale jugando Morínigo. Morínigo para Ayala. Ayala para San José, juega hacia atrás para Cabrera. Va teniendo Morínigo. Sale con pelota dominada el equipo de San José. Balón para Candia. Julián con ese esférico va Candia. Levanta esa pelota. Termina sacando Mascareño. Marino Ayala. Queda para Víctor Espínola. Otra vez saca a media. Entonces recupera Ayala. Ayala para el equipo de San José. Levanta el pelotazo largo. A ver para el jugador Modesto González dentro del área. A ver qué hace Modesto. Sale de la misma. Porque buena presión, buena marca por parte de Upona. Intenta Marino Ayala. Gana el servicio de esquina. Va a ser córner a favor del conjunto de San José Obrero. Otra pelota parada importante de vuelta para San José. Casi tuvo así de esa manera el empate. Vamos a ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Tiro libre de esquina. Ya lo cumple el servicio. Bueno, cerrado, no pasó nada. Va a ser saque de meta para el equipo de Upona que va a respirar en esta. Así es, hacer pelota de vuelta para Upona. Hasta aquí está ganando 1-0 su partido. Iniciando nada más el partido, marcó ese gol y con ese resultado está ganando 1-0. Bueno, Erico Areco, el guardameta, va a dejar para Víctor Espínola para sacar esa pelota. Ya lo hizo Fernández con golpe de cabeza baja ahí para su compañero, pero termina anticipando por parte del jugador. En este caso, Javier Villar. Collante. Va teniendo Collante. Saca Rubén López. Aquí queda para Ibarra. Sale jugando con Pastor Ruiz. Sale Upona. Lorenzo Velázquez. Domina Lorenzo. Velázquez juega para Pastor. Este deja para Santa Cruz. Santa Cruz para Pastor Ruiz. Levanta el pelotazo largo. Busca a Alcides. Esto seguramente se va a jugar ya 25, Blas Antonio, o 20. Porque los otros partidos se jugó 20 minutos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya sale Cabrera. Sale para San José. Va teniendo ese esférico. Adelanta para el jugador Morínigo que corre hacia la banda derecha. Apertura para el 17. Casi se le fue. Termina controlando otra vez la devolución para Cabrera. Bueno, no pudo sacar mejor rédito de este avance. Va a ser salida para el equipo albiceleste que está comandando en el resultado 1-0. Así es. San José siempre va en ataque, pero hasta para finalizar la jugada del tema con el equipo Santos hasta aquí no está aprovechando la oportunidad que tiene a favor. Así es Paredes, domina Paredes, la carga busca a Santa Cruz, balón para Santa Cruz, el arquero está seguro, Fernández domina, ya saca ese balón Fernández, a ver quién baja, aquí un choque entre compañeros. Fernández volvió a la portería después de mucho tiempo, Antonio. Era
Cáceres, el portero en la fecha anterior, hoy de vuelta Fernández. Bueno, habrá balón, corresponde para el equipo. San José que quedó fuera en la tanda de penales ante Libertad en la fecha anterior. Bien, habrá balón, corresponde para el representativo del conjunto de San José Obrero. Ahí va a poner en juego otra vez el árbitro principal. Ya saca ese balón, va a quedar para el jugador, el capitán del conjunto de Uponá es el jugador Rubén López. Queda para Santa Cruz, balón hacia adelante para Lorenzo. Pica Lorenzo, vamos a ver qué hace Velázquez. Lorenzo dentro del área, atención, levanta el centro, bloquea la defensa, queda para el guardameta Sebelio Fernández, que ya sale para el conjunto de San José. Así es, sale rápidamente Fernández con esa pelota. Intentó voltar a Uponá aquí, buscando su partido, su gol, pero hasta aquí está ganando 1-0 el equipo albiceleste su partido. Va a corresponder tiro libre esta vez para el equipo del representativo de San José Obrero. Ahí está, se va levantando el jugador Tomás Mascareño. Se gana la amarilla Tomás. Y bueno, va a corresponder tiro libre para el equipo de San José Obrero. Sí. Va a ser pelota para San José. Vamos a ver si qué pasa en esta, Blas Antonio. Sí, buena posibilidad de buscar el empate para el equipo de San José Obrero. Ayala frente a la pelota, él va a levantar. Ya autoriza el árbitro. Viene el centro, allá la jugada preparada. Atención, gol. Gol de San José Obrero. Lo hizo Julián Candia. El centro de Ayala, prácticamente un pase por arriba para que aparezca allí a conectar ese balón. Prácticamente con el hombro termina definiendo el jugador Julián Candia. Empata el conjunto de San José Obrero. Ahora el partido está 1-1. Así es, asistencia magnífico del jugador Ayala para su compañero Candia, que marca el empate. Está 1-1 el partido en este primer tiempo, Blas Antonio. A los 12 del primer tiempo entonces marca el empate el equipo de San José. A los 12 minutos llega el tanto de la apertura, del empate, porque la apertura llegó en el inicio del partido. Sí, gran asistencia de Ayala. Sí, señor, utilizando la pelota detenida para este empate. El conjunto santo. Este es Rubén López. Balón para Catalina Ibarra. Va Ibarra, pierna zurda. Bloquea a tiempo el jugador Fernández. Va a ser córner. Sí. Tiro libre de esquina para el equipo de Uponá. Pelota parada para Uponá. Después de ese gol se fue con todo de vuelta, buscando ya el segundo. Pero pelota al córner, pelota parada. Vamos a ver qué pasa por arriba con el Uponá. Habrá servicio de esquina, señoras y señores. Campeonato senior se define en la fecha. Este es el compromiso correspondiente al cuarto de final. Copa de Oro, Gilberto Brites. Sí, señor. Bueno, después ya se vienen los dos finales. Los dos grandes partidos. Primero la gran final por Copa de Bronce y después la gran final Copa de Oro. Así es, Copa Bronce final juega 15 de agosto, Garendá, Copa Oro juega final Milan Libertad. Bien. Va a salir el guardameta que va a dejar a Alfonso. Alfonso ya saca ese balón. Ese esférico queda aquí para Catalina Ibarra. Domina Catalina Ibarra, profundiza el pase para Paredes. Engancha Paredes. Balón hacia el costado izquierdo. Juega Paredes. Continúa con ese esférico. Intentó, amagó para jugar. Va teniendo Paredes. No suelta la pelota. Ahora sí. Pero forma equivocada. Exageró mucho con la tenencia de la pelota el jugador Paredes. Por eso ya recupera. Lanza hacia adelante San José. Va a ser pelota, va a ser lateral para el equipo de Uponá. El partido está 1-1. Así es, partido 1-1. Primer cuarto de hora de este primer tiempo. Hasta aquí el resultado 1-1 entre Libertad, entre Uponá y San José, Uponá. 15 minutos de esta etapa inicial. Avanza Candia, adelantado. Sí, Usay. Quedó ahí enganchado Candia. Va a ser salida para el portero Areco. Ya sale jugando
Eupona que lanza el pelotazo, busca al jugador Villalba, va Miguel hacia la banda izquierda. Ahí está Miguel, intenta Luis la marca, no lo consigue porque está atento el 9. El capitán del conjunto de San José termina sacando al córner. Servicio de esquina para el equipo albiceleste que se mantiene en zona de ataque. Sí, se mantiene en zona de ataque buscando incisivamente el segundo. Pelota parada para Eupona. Va a levantar el centro con comba y muy cerrado. No pasó nada. Va a ser salida para San José, señoras y señores. Así es. Que después de ese gol se quedó un poco más de vuelta el equipo de San José. Pero cada vez que tiene oportunidades va en ataque el equipo santo. Ya sale el jugador Derlis Alfonso. Julián Candia no pudo dominar ese esférico, va a ser lateral. Balón será para el equipo albiceleste. Ya pone en juego ese balón. Paredes quería, pero no pudo. Ya está Ayala en la marca. Así es. Bueno, estamos en vivo a través de Pulses por Más. En vivo todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Fecha, campeonato final de categoría senior Grigucua. Hoy se define todo. Y después seguramente van a haber tiempo, no sé, 1 o 2 semanas por ahí. Después para arrancar de vuelta ya el campeonato, apertura del campeonato senior Grigucua 2025-2026. Hoy se juega la final del campeonato senior Grigucua, entonces 2 partidos interesantes después de este encuentro entre Ugarendá y 15 de agosto, y después la final juega Libertad, el equipo Gumarelo juega ante Milán. Bien, es así Gilberto. Aquí tiene Alfonso. Alfonso levanta el pelotazo largo. Bueno, a ver, el árbitro dice que estaba en movimiento esa pelota, por eso se va a repetir. Va a ser tiro libre para el equipo de San José, se repite la acción. Ayala va a sacar ese servicio. Ahí está el balonazo, saca Espínola con golpe de cabeza, queda para Collante, otra vez juega hacia adelante. Va el equipo de San José, pero estaba en Oxay, el centro delantero de San José. Sí, ya va 2 ocasiones que se queda en Oxay el jugador de San José. Salida para Eupona. Alfonso gana en las alturas. Queda para Modesto González. Pisa el esférico, Modesto. La marca de López, el capitán de Eupona. Sigue el jugador Modesto González. Ahora sí se le fue la pelota. Lateral para el equipo albiceleste. Ibarra levanta para Pastor Ruiz. Este que intenta bajar lo hizo con Isidro Santa Cruz. Balón para Isidro. Otra vez la devolución para Pastor Ruiz. Corre Pastor, cruza. Atención para Paredes. Está el remate de Alcides Paredes. Se le elevó el remate. Va a ser salida para San José. Una llegada importante de vuelta para Eupona, pero en la parte de definición se equivoca Paredes. Por eso va a ser salida para San José. Bueno, después ya se vienen los partidos finales, señores. Los finales que van a jugar por Copa de Bronce y Copa de Oro. Va a salir desde el fondo Derlis Alfonso. Ya saca Alfonso, queda para Mereles. Este deja ahí para Morínigo. Avanza San José con el jugador Candia. Candia estaba inhabilitado, dice el asistente. Así que de vuelta en Usay Candia, cada ataque de San José se anula por eso, porque su delantero no está atento en las líneas. Bueno, esta vez Candia no quiso aceptar la decisión del asistente. Y ya sale aquí el jugador de Eupona. Balón para Alcides Paredes. Va Alcides. Viene el centro de Alcides. Cerrado, ya está. Seguro también el arquero Sebelio Fernández. Domina ese balón. Y va preparando la salida. Fernández con la pierna zurda. Saca hacia adelante. Gana Candia con golpe de cabeza. Intenta bajar. Bajó, pero ya está la marca de Javier Villar. Sigue Candia, se le fue. Se le escurrió esa pelota. Va a ser saque de meta, saque de portería para el equipo albiceleste.
Así es que está ganando su partido 1-0, iniciando este primer tiempo. Marcó el primero y con eso está ganando 1-0 el equipo de Ubupona. Ya sale jugando el jugador Víctor Espínola. Catalina Ibarra ahora. Aquí tiene la pelota el jugador Rubén López. Profundiza el pase para Pastor Ruiz. Pica Pastor dentro del área. Va Pastor. Se cae Ruiz. Collante en la marca estuvo al límite de cometerle la pena máxima. Así es, pero la banca se escuchó que es penal, pero no pasó nada. Va a ser salida para San José. Y bueno, aquí Collante levantó el brazo derecho, indica que no está en condiciones de continuar. Ahí seguramente van a convocar a la sanidad también para asistirlo. Sí. Ahora sí ya se va respondiendo también. Y Pastor Ruiz también está a 2 hombres sentidos, Gilberto. Sí, 2 jugadores ahí cerca del área, en la cabecera del área de San José. 2 jugadores golpeados en este caso. Sebelio Fernández va a sacar, ya está por terminar la etapa de cierre. Digo, la primera etapa, recién. Etapa inicial. Después se viene etapa de cierre, etapa final. Aquí recupera Ubupona de vuelta. Va Villalba. Villalba con ese esférico. Atención al remate de Villalba. Bloquea la defensa. Va a quedar para el jugador Cabrera. Lateral sale. Se apoya. Forma corta el pase para Morínigo. Morínigo dentro del círculo central. Suelta para Javier Mereles. Ahí está el volante. Mereles. Deja para Morínigo de vuelta. A San José con muchos hombres también a atacar a Cabrera. Pierna zurda de Cabrera. Saca Santa Cruz. Va a quedar para Morínigo. Con el físico Morínigo. Candia intentó cruzar, pero va a ser saque de meta, dice el árbitro. Así es. Va a ser pelota para el equipo de Ubupona, que hasta aquí, después de ese gol, tuvo poco claridad en ataque el equipo albiceleste. La gran final, Campeonato Senior 2025 en vivo por Pulse por Más. La gente que están compartiendo con nosotros, gran saludos. Gracias por compartir la transmisión. Aquí tiene la pelota Villalba, ya pierde ante la presencia ahí de Cabrera, sale con Candia. Balón para Morínigo. Va Morínigo, recupera Ubupona con Espínola. Sale con el jugador Isidro Santa Cruz. Ahora López participa lateral. Va López. De la presencia, la marca de Javier Mereles. Logró puntear el jugador de San José, va a ser lateral. Corresponde para el equipo albiceleste. Ya pone en juego ahí López. Y recupera el equipo de San José con Mereles. Juega con Morínigo. Otra vez la devolución para Mereles. Pica Mereles dentro del área. Sale el arquero. Atención, está el segundo. Bueno, Emidal Villalba, lo que acaba de perderse el arquero ya vencido. El remate. Bueno, levantó esa pelota y se salvó aquí Ubupona, pero no San José Obrero. Sí, un ataque muy importante para San José entre Morínigo y Mereles. Estuvo todo ahí. Villalba para marcar ya el segundo. Se equivoca. Ahí el jugador Villalba se salva Ubupona esta última parte del partido. Bien, va a terminar la primera etapa. Avanza Ubupona con el jugador Miguel Villalba. Este juega con Catalina Ibarra. La marca de Modesto González. Sigue Villalba, ahora suelta para Rubén López. Apunta y para disparar. Deja para Pastor Ruiz. Va Pastor, ahora sí le pega al arco. Con golpe de cabeza. Responde muy bien Derlis Alfonso. Va a quedar otra vez para Ubupona, que va presionando. Quiere el segundo antes que finalice la primera etapa. Va Catalina Ibarra. Ibarra tiene el esférico. Apunta y dispara. Esta vez el remate salió mal. Así es. Intentó ahí de vuelta el jugador de Ubupona, pero va a ser salida ahora para el equipo de San José, que empató el partido antes que se cierre este primer tiempo y tuvo también para ganar, pero no pudieron aprovechar. Bien, tiene la pelota Ubupona en el círculo central, acelera Isidro Santa Cruz, va Santa Cruz para Ibarra, maga para el disparo, sigue Ibarra, Catalino dentro del área, va Ubupona en busca del segundo, atención, el remate al arco, gol. Offside, dice el árbitro. Sí, cobró offside. No sé a quién le cobró, pero al jugador
Lorenzo Velázquez. Velázquez que amagó Ajá. entonces a participar allí. Pero Prácticamente fue entre las piernas justamente del jugador que estaba inhabilitado. así es. Bueno, va a ser salida para San José. Ya seguramente va a ser la última, Blas Antonio. Sí, señor. Obstaculizó entonces la visión del arquero, por eso le sanciona a Lorenzo, que no tocó, es cierto, la pelota, pero Sí, pero estaba ahí, Gilberto, sí, obstaculizando la visión del arquero. así es. Bueno, fue lo último, Blas. Minuto de pausa. Ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señora, señor, para este segundo tiempo entre Upona y San José, partido 1-1. Habrá muchos cambios, Blas Antonio, en esta segunda parte, iniciando esta segunda parte. Así que vamos a preparar ahí también los que ingresan y los que salen de la cancha. Una ocasión clara de goles. Uno que desperdició un ataque importante a San José y el otro que marcó el gol Upona, pero fue anulado ese gol en la última jugada del partido. Bueno, a ver los cambios. Sí, el número 3 González, Ortiz y Orsusa. Y los que se retiraron de la cancha, Villalba, Pastor Ruiz y vamos a ver quién. Entonces, cambio importante para Upona para esta segunda parte. En este caso. Sí, San José también creo que realizó cambio porque vemos ahí ya Julián Candia sentado en la banca. A ver, Rogelio Benítez ingresó, Gilberto. Bueno, Benítez por Candia entonces para San José. Bueno, ya el segundo tiempo en marcha. Tiene la pelota Ortiz. Ortiz para Upona. Juega con López. Este que levanta el pelotazo buscando a Paredes. Bajó con el pecho. Paredes. Balón para López. Ahí se muestra Ibarra. Sigue con el esférico. Jugador de Upona. Termina sacando a Alfonso. El zaguero central de San José Obrero. También en San José ingresó, a ver, Adelio Estigarribia. Sí, el lateral, el 2. Sí, señor. Ya en instante vamos a confirmar por quién. 2 cambios realizó San José y 3 cambios Upona en el entretiempo, sí. Gilberto. Así es, mucho cambio para esta segunda parte. Va Mereles por el segundo, va Mereles, atención, el arquero Erico Areco sale y se queda con ese balón. Así es, intentó acá San José, estuvo atento ahí el portero Erico, entonces que saca esa pelota. Emidal Villalba creo que está todavía en la cancha. San José. Sí, por modo. Bueno, ahí está entonces el cambio para San José. Va Morínigo, va por el segundo, el remate. Erico Areco se queda con ese remate de Morínigo. Así es, ahí Morínigo tuvo de vuelta otra ocasión más esta segunda parte. Estuvo atento el portero que saca ya 2 pelotas claras de gol este segundo tiempo. Va Paredes, pica Paredes, el arquero Sebelio Fernández estaba atento. Ahora sí parece que se van animando más los equipos, Gilberto. Sí, sí, ya los equipos ingresó de otra manera ya esta segunda parte. Y ambos solamente va a salir buscando su gol. Bueno. Está sentido el guardameta. El arquero de San José Obrero, Sebelio Fernández. ¿Está sentido el arquero, Gilberto? Sí, Fernández. Vamos a ver si va a continuar o pide cambio para Fernández. Va a pedir cambio por eso. Mira que hace rato Fernández no puede completar partidos. Aquí va a pedir cambio, parece. Vamos a ver quién va a ser portero. Bueno, partido 1-1. Arrancó con todo de segunda parte. Y hasta aquí todo igualado. Julián Candia también suele ser arquero, Gilberto, pero él ya abandonó. Sí, ya abandonó el campo de juego, sí. A ver, para arquero, a ver quién. Digo si es que Sebelio no está en condiciones. Sí, así es. Él es el portero, a veces Cáceres también, que hoy no sé si está en la banca. El otro que a veces hace de portero también. Pero vamos a ver qué pasa con Fernández. Sí, están haciendo el aguante al arquero que ya se va recuperando lentamente. Sebelio Fernández, el buen portero que tiene este campeonato senior. Bueno, ahí está el guardameta que ya va a salir jugando. Ya sale Sebelio Fernández, balón para Alfonso. Ahora Collante.
Intenta eludir la marca Collante, la marca de López. Alfonso también alguna vez jugó portero en un partido. W. Alfonso. Así es. Bueno. El partido está 1-1, señoras y señores. Los goles en la primera etapa. Isidro Santa Cruz había marcado el tanto de la apertura para Buponay, lo empató. Candia. Julián Candia para el equipo de San José Obrero. 1-1. Levanta el centro, busca a Delio Estigarribia. Y está la marca Javier Villar. Sale Villar. Lorenzo Velázquez. Ayala logró puntear, queda para Javier Mereles. Ahora Modesto González. A ver qué hace Modesto. Va a levantar el centro Modesto. Ahora sí, levanta el centro, pelota arriba, sobra para Delio. No pudo. Estigarribia, ya está Erico Areco. Ya está saliendo con la pierna derecha para López. Ahí está Areco. Esta vez Paredes. Ibarra. Otra vez la pelota hacia la banda derecha. Esta vez para López. Centro por abajo. Queda para Orsuza. Va Orsuza. Bien, el zaguero central termina punteando al córner. Va a ser tiro libre de esquina para el equipo albiceleste, que ahora sale a presionar. Sí, sale con todo Duponá esta segunda parte. Ahora consigue ya una pelota parada. A ver cómo trabaja en este tiro de esquina Duponá. Rubén López para cumplir el servicio de esquina. Viene el centro. Media altura. Ayala intersecta, saca con la pierna zurda. Va a quedar para Javier Villar. Este juega con González. Manuel descarga para Isidro Santa Cruz. Va Isidro, el autor del primer tanto del partido. Aquí queda para Tomás Mascareño. Tomás para Isidro. Santa Cruz cerca del área. Va Santa Cruz. Ahora descarga con Rubén López. El capitán tiene el esférico. Va teniendo esa pelota el jugador Benítez. Despeje por parte del jugador de San José. Y ojo, puede salir contragolpe porque va Morínigo. Morínigo conduce, se muestra a Delio. También Mereles sigue. Morínigo a ver si le pega. Atención, le pegó, pero le faltó fuerza, Gilberto. Sí, intentó ahí el jugador Morínigo, pero no pasó nada en este último ataque que tuvo recién el equipo de San José. Rogelio Benítez intersecta, queda otra vez para Isabelino Morínigo. La devolución, el pase para Rogelio Benítez. Ahí está Rogelio. Pase hacia atrás, equivocado. Por eso ya se repone Ortiz, se deja para López. Sale para el equipo albiceleste. Ahora Catalino Ibarra participa. Balón para Catalino. Este juega con Paredes. Va Paredes. Intenta escapar de la marca. Reclama mano a la gente de Buponá. El árbitro dice no pasó nada, Gilberto. Así es, pidieron ahí mano los jugadores, pero el árbitro dice siga, siga, no pasó nada. Modesto González tiene el esférico para el equipo santo. Aquí está Modesto, la marca por parte de Tomás Mascareño. Exigido a jugar hacia atrás con Cabrera. Rafael Cabrera baja muy bien a Delio. Estigarribia para Mereles. Javier juega. Ayala otra vez para Mereles. Que bien la hicieron aquí. Va San José. Viene el centro. Pelota arriba. Va Delio. Primero el arquero Sebelio Fernández era el otro. Erico Areco en este caso. Sí. El guardameta del conjunto albiceleste. Así es. Adelantó y se quedó con esa pelota. Buen intento de vuelta del equipo San José. El pase para Collante. A ver, pica Collante. Bueno, se extravió prácticamente con la pelota. Y el defensor también logró puntear. Por eso va a ser córner. Servicio de esquina corresponde para el equipo. Para el equipo de Buponá, que gana este córner para buscar por arriba el segundo tanto. Después se viene ya la primera final, Gilberto, por Copa Bronce. Por la Copa Bronce, entre 15 de agosto y Arenda. Después la finalísima, por supuesto, Copa de Oro, Libertad de Milán. Viene el centro, intersecta el jugador Ayala. Marino saca otra vez al córner. Se repite la acción. A ver si es que también se repite de ejecutor. Y creo que lo va a hacer de vuelta López. Ahí ya acomoda la pelota López. Para este servicio de esquina, córner. Punta derecha corresponde para el equipo albiceleste, que busca el segundo tanto que le pueda dar el triunfo. Va al centro, Paredes intenta desviar. Queda otra vez para él, va Paredes. Bien, Rogelio Benítez.
con golpe de cabeza. Ahí intenta bajar el jugador Paredes. Este es Lorenzo Velázquez. Descarga para Rubén López. Este que cruza. Rogelio Benítez intercepta de vuelta. Meireles complementa. Javier Villar firme allí para sacar otra vez a cargar de vuelta. Balón para Catalino Ibarra. Baja Catalino. Se apoya ahí con el jugador Tomás Mascareño. Va Tomás para Santa Cruz. Santa Cruz no pudo. El que sí pudo es Alfonso, pero con falta, dice el árbitro. Sí, falta. Tiro libre peligroso, Gilardo. Tiro libre muy importante para el Grupo A ver cómo trabaja en esta. A ver quién se carga este tiro libre importantísimo para el equipo albiceleste. Ojo con esta acción. Atención, señores. Tiro libre peligroso para el conjunto albiceleste. Frente a la pelota está Tomás Mascareño. Mano a la cintura para Tomás. El arquero Savelio Fernández preocupado acomoda la barrera. Hasta aquí son 5 hombres en la retaguardia. Tiro libre para Upona, señoras y señores. Varios hombres también pescando el rebote. O se viene una jugada preparada. Va Tomás. Mascareña le pegó en la barrera. Queda para Orsusa, sigue el peligro. Va Orsusa, intenta cruzar. Se le fue la pelota, sí. Va a ser córner. Tiro de esquina. Servicio de esquina, Gilberto. Sí. Se mantiene ahí el equipo albiceleste. Tuvo un tiro libre importante que no pudieron aprovechar, pero acá de vuelta otra pelota parada. Córner punta izquierda, esta vez corresponde de vuelta para el equipo albiceleste. Tomás Mascareño, lateral izquierdo, se va para cumplir. Se va para encargarse de este servicio de esquina. Ahí ya está. Los centrales también pisando el área. Rival. Mascareño levanta el centro. Pelota arriba. Atención. Santa Cruz le sobra la pelota. Javier Meireles pudo sacar. Morínigo desvía. Va a quedar para Adelio Estigarribia y lo hace bien. Puede estar el segundo también. Bueno, picó fuerte. Sale el arquero. Atención. El arquero casi se complica en esta. Se repuso. Se queda con ese balón. Así es. Intentó un contragolpe acá el equipo San José, pero estuvo atento el portero Erico Areco. Bueno, hasta el partido 1-1. Se mantiene el resultado 1-1 en este partido. Esto sí se termina 1-1. ¿Va a penales también los Antonio? Sí, así mismo se tiene que definir, Gilberto. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, aquí tiene la pelota Upona, Paredes dentro del área, se cae Paredes. Al árbitro le están reclamando. El árbitro dice, no pasó nada, señores. Va Santa Cruz, Isidro le pegó. El remate que fue impactado por el defensor, se desvía esa pelota, va a ser córner. Llegó peligrosamente con este remate de Santa Cruz. Conjunto albiceleste, casi el segundo. Así es, llegó bien de vuelta Duponaki. Casi tuvo el segundo, va a ser pelota parada. Sí, señor, ese desvío peligrosamente le dejaba ya sin chance a Savelio Fernández. Para la fortuna, para él y para su equipo, esa pelota se fue al córner, se fue afuera. Mascareño para cumplir, el árbitro lo autoriza. Centro cerrado, atención, Ayala intercepta muy bien. Ahora Modesto González termina sacando. Va a quedar para el jugador Javier Meireles ante la marca de Rubén López. Gana Meireles. Ahí está Meireles, juega con Ayala. Ayala para Estigarribia. Manuel González con golpe de cabeza gana. Quedó 3 para Ayala. Bueno, jugó así de memoria, pero no prosperó. Ya está el arquero Erico Areco. Sale jugando con Tomás Mascareño, Gilberto. Pelota para el equipo de Duponá, que ya merece, porque hace rato ya que viene teniendo ocasiones, oportunidades, pero hasta aquí no está marcando el segundo. Javier Villar levanta la pelota. Queda para Catalino Ibarra, jugó con la mano. Sí. Tiro libre ahí en el círculo central, corresponde para el equipo de San José Obrero. Así es, va a ser pelota para San José, que ya juega rápidamente. Catalino Ibarra pone el físico y cubre la pelota ante la presencia de Isabelino Morínigo. Ya sale Catalino. Ibarra con ese frigo. Habilita a Santa Cruz. Balón para Santa. Tiene la pelota el 11. Ahora juega con Lorenzo. Participa de vuelta Catalino. Ibarra levanta la cabeza. Levanta también el pelotazo largo. Busca a Santa Cruz, el arquero que sale. Savelio Fernández embolsa esa pelota. Así es, pelota que se quedó con Savelio Fernández, que prepara la salida de vuelta para el equipo San José. Partido 1-1, segunda etapa. Bueno, ya sale Savelio.
Forma equivocada, entonces recupera Upona con Paredes. Paredes carga hacia donde está López. Balón para el 2. Intenta levantar el centro, pero no le permite Fernández. Va a ser córner. Va a ser servicio de esquina. Corresponde para el equipo albiceleste que se instala en zona antagónico. Sí, mucha pelota parada ya tiene el equipo albiceleste. Otro córner más que consigue acá el equipo de Upona, que hasta aquí no está aprovechando con la pelota parada. Esta vez intentaron jugar en forma corta, no prospera tampoco. Ya sale Ayala. Ayala para Morínigo, está muy solo Morínigo. Ahí está, maniobra Morínigo. Descarga donde está Modesto, destapado. Buen pase de Morínigo para Modesto González. A ver qué hace Modesto. Ahí está, eluda su marcador, entra en diagonal, deja para Morínigo. Esta que carga, saca la defensa. Va a complementar Manuel González con Javier Villar. Sale el equipo de Upona. Presiona de vuelta Modesto González. Morínigo intenta. Otra vez Modesto. Bueno, aquí recupera Lorenzo para el equipo albiceleste. Lorenzo Velázquez. Velázquez tiene. Descarga con Rubén López. Rubén que intenta cruzar. De vuelta el rebote queda para Rubén López. El capitán juega con Catalino Ibarra. Va Upona. Catalino continúa con ese esférico. Deja para Santa Cruz. Santa Cruz que pica. Bueno, ya está el guardameta Sebeli Fernández. Así es. Fernández que se recuperó bien de vuelta después de la lesión, Blas Antonio, que hasta aquí está teniendo mucho trabajo en esta segunda etapa. Ya falta minuto 15 ya del partido. Este segundo tiempo todavía está 1-1. Bien. El rebote queda aquí para Ortiz. Ortiz juega. Ortiz para el equipo de albiceleste. Ibarra descarga con López. Apertura para el lateral derecho que se proyecta. Bueno, el pase no estuvo bueno. Cualquier parte, el pase de López va a ser salida. Saque de meta, saque de portería para Sebelio Fernández. El guardameta del representativo de San José Obrero. Y prepara la salida lentamente. El arquero Fernández. Seguramente va a dejar otra vez a... Sí, Alfonso. Y sí, lo hace. Pero esta vez en forma corta. Alfonso termina sacando largo. Peina muy bien el jugador Morínigo. Cabrera. Aquí Orsusa presiona. Orsusa juega con Lorenzo Velázquez. Tiene la pelota Lorenzo. Baja Velázquez. A ver con quién se apoya, con quién juega. Quién se muestra. Catalino Ibarra. Bien en la marca. El jugador Benítez saca un costado. Habrá córner, sí señor, corresponde para el equipo albiceleste que se va con todo en busca del segundo tanto. Sí, otra pelota más, otro tiro de esquina más en este segundo tiempo, que está buscando el gol el equipo albiceleste. Bueno, va a ser córner. Punta izquierda corresponde para el equipo de Upona, señoras, señores. Campeonato senior. Hoy se definen los puestos. Se definen este campeonato. Después se vienen ya los dos finales. Después de este partido. Ustedes por el cuarto y tercer puesto. Copa bronce. En este caso Copa de Oro ya. Sí, señor, por Copa de Bronce ya se definió. Se quedó con el tercer puesto. En esa Copa de Bronce. El representativo Real Madrid, Gilberto, ¿eh? Sí. Ganándole a San Isidro. Así es. Y este por el cuarto y tercer puesto por la Copa Oro. Bueno, sale ese balón afuera. Va a ser pelota. Increíble, no está aprovechando Upona mucha oportunidad de pelota para Blas Antonio Castaschini. Una aprovecha. Sí, y de hecho lo aprovechó San José, la pelota detenida. Sí, sí. Para el empate. Así es. Paredes. Suelta la pelota ahí para el jugador Lorenzo, que estaba inhabilitado. Sí, Usay. Va a ser salida para San José, que hasta aquí le está aguantando bien a Upona. Upona tampoco tiene claridad ahí en la última parte del campo. No está teniendo oportunidades claras de gol. Todas son pelotas largas, pelotazo, pelota por arriba, pero ni uno
está aprovechando hasta aquí el equipo albiceleste. Borsus habilita a Lorenzo, peligro de gol, va a Uponá, Lorenzo para Santa Cruz. Y en forma oportuna el cruce de Derlis Alfonso. Por eso el partido continúa 1-1, Gilberto. Salvadón acá de Alfonso, le salva a su portero y a su valle también, que sacó esa pelota. Y se salva el equipo San José del segundo albiceleste. Y quedó lesionado Alfonso. Sí, cruzó con todo ahí Alfonso, salvó a su portería, pero quedó lesionado. Va avanzando Uponá. Ahora sí, el árbitro cortó el juego para poder acercar y preguntar si es que está en condiciones de seguir o precisa la sanidad. Sí. El jugador Alfonso. Sí, ahí le duele todo prácticamente al jugador. Ahí abajo, como se dice. Sí, ahí el impacto fue muy fuerte, Gilberto. Sí, ahí cerca de Ingle. Bueno, el remate fue muy fuerte a quemarropa prácticamente de una distancia corta. Y está sentido. Ahora sí, ya se va reponiendo el zaguero central. Hasta la respiración te saca de sola. Y seguro, muy fuerte el impacto ahí, donde más duele, como se dice. Bien, ya se va reponiendo, ya está en condiciones de vuelta Alfonso para seguir. El partido que continúa. Cabrera juega con Mereles. Balón de Javier Mereles. Ahí juega con Morínigo, que estaba inhabilitado. Sí, hacer salida para Uponá, que hasta aquí no está haciendo goles. Uponá les cuesta hacer goles. Uponá para Antonio en esta última parte del campeonato. Sí, de hecho hoy el partido arrancó con el gol, justamente. Sí, y después de eso tuvo más intentos, pero hasta ahí. Avanza Catalino Ibarra, que va insistiendo también. Servicio de esquina que gana Uponá. Va a ser córner, punta izquierda. Posibilidad de levantar hacia el arco norte, que va atacando el equipo albiceleste en esta segunda etapa, buscando el segundo tanto. Estoy por el córner número 8 ya hablando de este segundo tiempo. Perfecto. Para Uponá, sí. Así es. Otra vez no pudo levantar de buena manera. Saca esa pelota del jugador Modesto González. El centro, media altura, fácil para la tarea defensiva. Y aquí Mascareño también. Sí. No hizo otra cosa que mandar afuera. Así es. Bueno, 21 minutos de este segundo tiempo. Partido 1-1. Esto pinta que se va a definir en la tanda, Blas Antonio. Sí, también va camino a la definición de tanda de penales entre Uponá y San José Obrero en este duelo de vecinos, Gilberto. Así es, pues lo de vecinos. San José, que se metió entre los 6 mejores y llegó a una instancia importante por la Copa Oro. Uponá sí pintaba que iba a ser gran candidato del título, pero no pudo. Uponá quedó en la última parte. Les cuesta la finalización del campeonato de Uponá. Sí, señor, que estuvo. Y Milan que punto, levantó, sí, levantó de la segunda rueda, levantó con todo Milan y ahora está en la distancia, está nada más y nada menos en la final. A punto de ser finalista estuvo también Uponá, a un penal estuvo inclusive. Sí. Pero no pudo, cosa de fútbol. Así es. Por eso está jugando por el tercer y cuarto puesto, luchando por el tercero, obviamente. Quiere ganar este partido. Rubén López para levantar. Uponá, que consigue este tiro libre. Otra posibilidad de pelota detenida para trabajar por arriba. Viene el centro. Santa Cruz esta vez limpiamente ganó en las alturas. Aplica el cabezazo. No pudo direccionar. Va a ser salida. Va a corresponder saque de meta para Sebelio Fernández. Así es. Va a ser salida para Fernández desde su arco en este caso. Que San José quedó en la tanda penal, la juega también en la final, los Antonio. En la fecha anterior. Así es que pinta que esto se define de vuelta de esa manera. Bueno, San José perdió en la tanda de penales también ante Libertad. Sí, señor. Así es. Y Uponá ante Milan. Así es. Bien. Balón que queda para Javier Villar. Despeja el zaguero central. Va intentando Lorenzo, queda para él ese esférico. Lorenzo Velázquez descarga con Rubén López. Va Rubén, apunta y dispara Rubén. El remate de López muy mal.
defectuoso el remate. El 2 va a ser salida para San José. Así es. Intentó López también sorprender un poco de lejos, pero no pasó nada. Va a ser pelota para Fernández de su portería. Bien, Sebelio Fernández va a salir con Alfonso. Ya se alista, ya se prepara. 15 de agosto también Villarendá para la primera final por Copa de Bronce. Sí, después señor. la gran final por Copa de Oro. Así mismo, señor. Milan, Libertad. Morínigo para el equipo de San José. Juega con Cabrera. Apertura para el lateral que se proyecta en esta. Va Rafael Cabrera. Se la dea para jugar. Y después ya se cae, pierde la posición de balón. Y ojo, porque puede aprovechar Uponá. Está mal parada la defensa del conjunto santo. Ahí está Mascareño. Juega con Catalino Ibarra. Catalino apunta, dispara con la pierna derecha. Bloquea la defensa. Impacta en el defensor. Y sale también ahora con espacio el equipo de San José Obrero. Con Modesto González. Va Modestos. González. Modesto se frena. Continúa Modesto González. Ya pisa el área. Modesto a ver qué hace. Ante la marca de González sigue Modesto ante Manuel. Los González aquí en este duelo mano a mano. No pudo el de San José Obrero. Ya sale Úpona con Santa Cruz. Balón para Velázquez. Deja para Mascareño. Santa Cruz. Va Isidro. Pone el físico ahí Isidro Santa Cruz. Deja ahí para el jugador Catalino Ibarra. A ver quién se muestra. Mascareño. Pelota para el lateral izquierdo. Intenta cruzar, pero de mala manera el cruce por parte de Mascareño. Sí. Y termina el partido. Y fue lo último entonces, señora, señor. Esto se define en la tanda de penales. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos para la tanda. Bien, se viene la definición de tanda de penales. San José Uponá. Adelio Estigarribia, primer penal, va a patear, señores. Autoriza el juez. Va Estigarribia, el arquero. Erico Areco pateó ahí el jugador Estigarribia en el medio. Y bueno,
Fácil para el guardameta Erico Areco. Así es, primer penal pateado por San José. Y ya estuvo ahí. Tranquilo para el portero Areco, que se queda con esa pelota. Sí, mérito también lo de Erico en este caso. Erico Areco, que no se movió, Gilberto. Sí, le aguantó hasta que patee Estigarribia y le atajó ese penal. Ahora va por Rubén López, es el primero para el lado del albiceleste. Rubén López, el capitán del conjunto albiceleste, le va a pegar. Autoriza al árbitro, va Rubén López, le pegó, gol. Gol de Buporá, fuerte arriba el disparo de Rubén López. Muy buen pateado por el lado de Buporá, este penal. López, que marca el primero. Entonces está ganando 1-0 Buporá. Ahora va el segundo penalero por el lado de San José. Derlis Alfonso, Gilberto se va lentamente. Sí, Alfonso, que le salvó en una jugada importante a su equipo. Segundo penalero, tercer en la tanda. Casaca 24, Derlis Alfonso acomoda esa pelota, el segundo en patear por el lado del conjunto de San José Obrero. Ahí ya toma distancia para su impulso. Va Alfonso. Erico Areco. De vuelta el guardameta Areco. Intuyó muy bien esta vez el remate de Derlis Alfonso. Sí, muy bien el portero Areco. Erico Areco, que de vuelta ataja el segundo penal en la tanda. Así le está ganando Buporá a San José. Ahora va el segundo penalero por el lado albiceleste. Cuarto penal en la tanda. ¿Es un jugador? Villar. El que se va a encarar este segundo penal para el lado de Buporá. Sí, el zaguero central, Javier Villar. Va a rematar Villar. Autoriza el juez. Va Javier. Afuera. El remate afuera, Gilberto. Bien. Primer penal errado por el lado del equipo albiceleste. Acá sí o sí tiene que marcar San José para que pueda tener todavía oportunidad en esta tanda. Erró el arco Javier Villar. Sí, buscó la esquina. Sí. Y bueno, se le fue Este es el ancha el remate. Tercero penalero por el lado de San José, quinto a la tanda. Es Morínigo el que se va. Isabelino Morínigo le va a pegar a ese balón. Autoriza el árbitro. Va Isabelino. Gol. Gol de San José Obrero. Isabelino Morínigo descolocando esta vez al guardameta Areco. Sí, acá marca el primero San José, penales 1-1, pero tiene 2 a favor. Penal atajado Erico Areco. Este va a ser el sexto penal, el tercero, por el lado de Buporá, sexto en la tanda. Perfecto, Catalino Ibarra se va lentamente. Casaca 16 para él. Catalino Ibarra. Este tiene que atajar sí o sí Fernández para que pueda emparejar la tanda. Va Ibarra. Catalino le pegó. Gol. Gol del conjunto de Buporá. Catalino Ibarra cruzado, imposible para Sebelio Fernández. Así es, bien pateado por Ibarra, vuelta acá. Gol, el segundo gol. Tercer penalero, ahora va por el cuarto penalero del equipo de San José. El séptimo en la tanda. El 9 se va lentamente. Casaca 9. En el conjunto de San José Obrero es Eligio Fernández. Tiene que marcar sí o sí. Obligado a marcar Eligio. Sí, señor. El que tiene dorsal 9, pero se desempeñó hoy como zaguero central. Así es. Le va a pegar el 9. Eligio Fernández. Autoriza el juez. Fernández le pegó el arquero. El arquero. Erico Areco. Intuyó muy bien, se queda con ese penal, Gilberto. Así es, Areco, gran figura en la tanda de penales para el equipo albiceleste, para el equipo del Sport Buporá. Tercer penal atajado por su portero Erico Areco. Ahora va Santa Cruz por el lado de Buporá, Isidro Santa Cruz. El número 11, Isidro Santa Cruz. Acá sí marca, termina todo. Vamos a ver cómo remata Isidro Santa Cruz, que tiene la posibilidad
de dar el triunfo a su equipo y quedarse con el tercer puesto. Copa de Oro. Va Santa Cruz, el palo, gol. Gol del conjunto de Buponá, señoras y señores, gana este compromiso. Muy bien, señores, que se queda por el tercer puesto el equipo albiceleste en la tanda de penales. Ganó por 4-1 en la tanda de penales el equipo albiceleste. Pausa, ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este partido. Esta es la primera final por la Copa Bronce. Se enfrenta el equipo Se enfrenta 15 de agosto y Deportivo de Arendá por la Copa Bronce. Entonces estos dos equipos terminó por el tercer y cuarto puesto por la Copa Oro Grupo y el equipo San José. Y entonces se define ya esta copa, la Copa Bronce en este caso, que inicia en este preciso momento. Ya en minuto de vuelta va a estar con nosotros el compañero Blas Antonio para que pueda proseguir con el relato del partido. Este es el quinto partido ya en la jornada, ya el penúltimo partido de la jornada de hoy sábado 8 de noviembre, en vivo a través de Pulse Sport Más. Estamos compartiendo con toda la gente que está al otro lado, viendo el partido, acompañándonos a través de su televisor, a través de su equipo móvil. Puede dejar su comentario, suscribirse a nuestro canal de YouTube a través de Pulse Sport Más y también suscribirse y activar la famosa campanita de notificación para que pueda tener todas las notificaciones de todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Hoy se juega la final del campeonato, señor. Esta es la primera final por la Copa Bronce y después de esto se viene la final por la Copa Oro por el campeonato Senior 2025 Senior Uruguay. Bueno, ahí ya se suma con nosotros de vuelta el compañero Blas para que pueda proseguir ya con el relato del partido en la tarde de hoy. Una tarde agradable, por cierto. Se presta para el fútbol. Muy agradable está la jornada hoy sábado. Hasta aquí pocos goles en partidos. Todos los partidos se están definiendo en la tanda de penales hasta aquí. Así que vamos a ver qué pasa en este partido. El primer partido se definió en la tanda de penales, el segundo también. El tercero ganó al Real Madrid. El cuarto se definió en la tanda de penales también. Este es el quinto, hasta aquí 0-0. Sin goles todavía este partido. Estamos en la cancha de Club San Nicolás en vivo, compartiendo con toda la gente. También se viene ya campeonato de la Precopa Paraguay, donde vamos a estar de vuelta también haciéndote llegar todas las mejores imágenes a través de Pulse Sport Más. Hasta aquí 0-0, sin goles todavía estos primeros minutos del partido entre Arendá 15 de agosto, Arendá. En la fecha anterior clasificó Arendá para esta final, 15 de agosto también. Así que vamos a ver quién se lleva el título de la Copa Bronce en la tarde de hoy, aquí desde la cancha del Club San Nicolás. Saluda a la gente que nos acompaña siempre. Puede dejar su comentario, decirnos de dónde está viendo el partido, a qué equipo le está apoyando. Acompáñanos a través de su comentario. Acá intentó de vuelta al equipo 15, no pasó nada. Hasta aquí 0-0. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en esta pelota parada. Ahí está la jugada. No pasó nada. Ahí está. Casi se complica de vuelta el portero. Va a hacer pelota para Arendá. Bueno, 0-0. Primero susto para el equipo albirrojo de vuelta aquí en esta cancha. Ya de vuelta acá con nosotros el compañero Blas, que está laburando a full por ahí también. Cuando esté disponible vamos a llevar su saludo del compañero Blas Antonio Jiménez. De vuelta contigo, Blas. Sí, muchas gracias, Gilberto. Aquí acaba de arrancar este compromiso entre 15 de agosto y el Sportivo Arendá, el conjunto albirrojo ante el conjunto azul y blanco. Es el conjunto de 15 de agosto. Así es. Falta en perjuicio de López. Habrá tiro libre en su salida. Corresponde para el equipo albirrojo. Es para Arendá.
Ahí para cumplir justamente. Ya se prepara el defensor del conjunto albirrojo para levantar. Luciano Montiel. Balón hacia arriba, golpe de cabeza fue defensivo. Va a quedar ese esférico en poder del número 8. Ahora Roberto Maqueda. Maqueda. Tiene el esférico Maqueda. Roberto juega hacia donde se encuentra el jugador Félix Carvajal. Intercepta muy bien aquí el jugador Lugo. Sale con Fleitas. Va Fleitas, el pase errado. Ya recupera Espínola para el equipo de 15 de agosto. Juega con Blas Gómez. Va Blas. A ver el balón hacia donde se encuentra el jugador del conjunto de Viarandá. González deja para López. Va López. Profundiza el pase. Atención para Fleitas. Queda otra vez el rebote para Fleitas. Atención con esta jugada. Saca la defensa. Aquí llegó Viarandá, Gilberto. Sí, acá llegó el equipo albirrojo. Intentó ahí, pero sacó la defensa del equipo de 15 de agosto. Saludo para Edgar Colman. Reporte de sintonía. Saludo para Edgar. Nos escribe, dice excelente como siempre. Los amigos, éxito. Bien, gracias Edgar. En nombre del equipo Pulse por Más que están trabajando, estamos trabajando aquí desde el Sport San Nicolás hoy para esta gran final. Y bueno, saludo también a toda la gente que está emprendida a Pulse por Más. En especial a Edgar, que está compartiendo con nosotros. Saca como puede el jugador Juan Salinas. Ese esférico va a quedar para Gustavo González, el guardameta del conjunto de 15 de agosto. Ya sale jugando el equipo de 15. Profundiza el pase, balón profundo. Aquí intenta despejar, pero no consiguió el despeje corto ahí por parte del jugador Luciano Montiel. Desde el piso termina sacando a un costado. Va a ser pelota para el equipo de 15 de agosto en zona de ataque. Así es, a poco va en ataque el equipo de 15 de agosto que va a tener esta pelota de vuelta a su favor. Viarandá que todavía se está acomodando recién la cancha. Bien, balón que ya está en poder del jugador de 15 de agosto. Va teniendo Blas Gómez. Atención con este remate. Va Domínguez. El disparo con la pierna zurda salió afuera. Aquí se asomó muy bien. Se aproximó el equipo de 15 de agosto. Así es, acá llegó bien el equipo de 15 de agosto. Tuvo una oportunidad ahí el jugador Domínguez. Pero se salva el equipo albirrojo que prepara la salida Jacinto Ibarra. 6 minutos de esta primera parte del compromiso. El marcador que continúa 0-0, Viarandá 0, 15 de agosto 0. Campeonato senior. Este se juega por, en este caso, el tercer y cuarto puesto para este compromiso. Viarandá quiere quedarse con el tercer puesto, como así también 15 de agosto, Gilberto Brites. Así es, por el título de la Copa Bronce, se pelea entre dos equipos, pero en lo global pelea por el tercer y cuarto puesto. Sí, señor. Ahí está el balonazo que nace desde la zona defensiva para Maqueda, que ya se instala en zona antagónico. Va Maqueda, la evolución para él. Atención con este avance. Bien, Francisco Lugo pone el físico, aguanta muy bien. Dejó esa pelota que se escape afuera. Va a ser salida para el equipo de Viarandá. Así está, Viarandá está perdiendo pelotas fáciles también. Los Antonio hasta aquí le está toda la pelota, la segunda pelota gana el equipo de 15 de agosto. Está controlando bien, pero hasta aquí también nos puede definir todavía el equipo de 15. Sale Montiel, balonazo que nace. Ya está en poder del jugador de 15 de agosto. Sale jugando. Balón por parte del casaca 21. Balón profundo queda para Blas Gómez. Lucha Blas Gómez. Se cae sin falta. Dice el árbitro. Vuelve a levantarse Blas. Levanta el centro. Pelota arriba. Golpe de cabeza fue por parte de Julio César Monjes, que juega también como zaguero en el conjunto de Viarandá. Sí. Balón hacia arriba. Ahí está. Maqueda. Juega hacia adelante. Va con este remate por parte del jugador del conjunto de 15 de agosto. Continúa en zona de ataque. Maqueda, la marca por parte de Lugo. Presiona muy bien aquí el jugador Eladio Capdevila. Saca Julio César. Es el jugador Monjes. Aquí queda Juan Salinas. Intenta conectar con el jugador López. Nace otra vez. Atención con esta jugada por parte del jugador Enciso. Descarga con Eladio Capdevila. Primero el jugador López para el equipo de Viarandá. Recupera, deja para Lugo. Lugo entregó mal. Ahí está Domínguez. Balón profundo para Maqueda. Le pegó. El arquero, sí señor. El arquero de Viarandá está atento. Se queda con ese balón. Así es, se quedó con esa pelota Ibarra. Está mejor la cancha. El equipo de 15 de agosto está teniendo mala pelota.
triangula bastante bien, va bastante bien el ataque. Hasta aquí mejor 15 de agosto y Garendá que todavía no puede todavía tener mucho tiempo en la pelota, no pudo todavía acomodarse en la cancha el equipo albirrojo. Hasta aquí 0-0, primeros minutos del partido. Se mantiene 0-0 todavía, sin goles todavía hasta aquí, pero mejor dentro del ramo de juego el equipo de 15 de agosto. Avanza 15 de agosto otra vez en zona de ataque, se va aproximando el jugador Félix Carvajal. Ya está la marca por parte de Miguel Rotella, saca un costado para el elenco albirrojo. En este caso el que ya tiene la pelota otra vez Garendá con Juan Salinas. Aquí ya pica adelantado Ireneo Franco en la intersección. Sí. Fleitas picó adelantado, Gilberto. Así es, quedó en offside. Fleita va a ser salida para 15 de agosto. Bien, va a salir el guardameta Gustavo González, otro buen portero que tiene este campeonato. Así es, también, sí. Tiene portero interesante este campeonato esta temporada. Bueno, ya va sacando el jugador Carvajal. Balón que queda en poder de Silvino López. Silvino profundiza el pase para Antonio López ahí dentro del área. Domina la pelota López. Ahora sí Domínguez en la marca. Sigue López. Muy bien, Domínguez gana a López. Saca un costado de ese balón. Va a corresponder balón. Va a corresponder pelota. Para el equipo albirrojo se va Lugo para cumplir. Así es, va a estar pelota para Lugo. Va a ser saque de banda para el equipo albirrojo. Saque de banda que ya lo va cumpliendo López. Va Antonio. Juega con Silvino López. Este Silvino pisa el esférico. Va teniendo Silvino López. Retrotrajo la jugada ahí para que pueda participar Arsenio González. Ahora Juan Salinas era el jugador Luciano Montiel. Va Montiel, deja para Fleitas. Ahí está Fleitas. La marca por parte del jugador de 15 de agosto. Falta, dice el árbitro. La falta fue de Juan Salinas. Así es, falta en ataque. Que cobra Juan Salinas. Sale ya Rodolfo Enciso. Ahí se muestra Blas Gómez, Félix Carvajal también. El pase de Enciso, errado en este caso. Terminó regalando ese pase para que pueda salir Arsenio González. Balón para Silvino López. Va Garendá con Silvino. Recupera Blas Gómez. Blas juega para Enciso. Este deja para Félix Carvajal. Otra vez para Enciso. Sigue Enciso. Tiene la pelota Rodolfo. Blas Gómez. A ver qué hace Blas. Pierna zurda. Habilita a Domínguez. Néstor Domínguez no pudo ante la presencia de la defensa albirroja. Aquí intenta presionar Fleitas. Benítez en la marca. Ya sale con Ireneo Franco. El zaguero central. Descarga con Rodolfo Enciso. Levanta la cabeza Rodolfo. También el pase profundo para Roberto Maqueda. Parece Roberto. Cerca del área. Julio César Monjes en la marca. La pelota que ya está cerca de la raya. Mantiene en juego Rodolfo. Se fue. Enciso para Néstor Domínguez. Rodolfo otra vez. La marca de Rotella. Sigue Rodolfo Enciso. Sigue Rodolfo. Falta. Sí, el árbitro ya hace sonar el silbato. Sí. Pita la infracción. Así es, va a ser pelota para Garendá. Va a ser salida para el equipo albirrojo. Va a salir desde el fondo. Garendá, el partido está 0-0. Se juega por el tercer y cuarto puesto. Por este campeonato. Ya sale con un pelotazo largo, fuerte. Julio César Monjes se va a quedar para Juan Salinas. Juan va teniendo Salinas. Balón hacia atrás para Silvino López. González intenta la conexión aquí con Salinas. No prospera la acción porque estaba ya adelantado Salinas. Así es, juega muy adelantado Salinas. Cada vez que va el equipo albirrojo siempre queda en un 6 Salinas. Tiene que tratar de bajar un poquito más y tratar de estar en línea el jugador Salinas. Ya sale jugando Mario Carvajal. Queda para Blas Gómez. Ahora Miguel Rotella pierde ante la presencia de Maqueda. Maqueda, el pase no estuvo bueno por parte del número 61. Despeje defensivo. Va a quedar para Juan Salinas. A ver si alcanza. Mantiene en juego. Sí. Sigue Salinas. Ahora sí gana el servicio de costado. Va a corresponder para el equipo albirrojo que va pisando. En este caso, cancha rival. Para cumplir Salinas juega con Fleitas. González intercepta.
Ahora saca como puede el capitán del elenco de 15 de agosto. Ya sale jugando con Maqueda. No picó Félix Carvajal, no se entendieron. Y ya sale Villarenda con Silvino López. Va Silvino. González. Ahí se muestra Salina. Prefiere levantar el pelotazo largo para López directamente a buscar, a correr López. Bien, González el guardameta. Ya sale jugando. Ahí el jugador Estanislao Benítez se deja para Blas Gómez. Blas profundiza el pase para correr Rodolfo Enciso. Rodolfo no pudo, ya está. Luciano Montiel. Luciano no pudo también en esta oportunidad. Era López en este caso. El pase fue de Luciano. Tiene la pelota López. Antonio López. Levanta el pelotazo largo. Busca a Juan Salinas. Primero Carvajal. Mario gana en las alturas. González. Complementa Blas Gómez. Queda para Silvino López. Balón ahora para Francisco Lugo. La pelota dentro del ciclo central. Queda para Roberto Maqueda. Balón profundo para Enciso. Rodolfo que pica. Muy fuerte el pase. Bueno, ahí está, intentó acá 15 de agosto. Se está equivocando en pelotas fácil el equipo albirrojo también. Y 15 de agosto que no está aprovechando las posibilidades de tener mucha pelota, pero siempre va en ataque, pero no está aguantando con la pelota el equipo de 15 de agosto. Rodolfo Enciso levanta, recupera Villarenda. Queda otra vez para Domínguez. Domínguez juega con Eladio Capdevila. Este que descarga con Antonio Espínola, el capitán del conjunto de 15 de agosto. Félix Carvajal corre. Despeje de Lugo. Balón que queda en poder del jugador Salinas. Corre Juan. Ahí se frena y buena marca también. Por eso se apoya con Silvino López. Este juega mucho más atrás con González. Ahí se muestra Miguel Rotela. Otra vez González. Para López. Corre el 7 a ver si alcanza. Sí, lo alcanzó, mantiene en juego. Ahí levanta la mano dentro del área el jugador Salinas también. Fleitas. Continúa Villarenda en zona de ataque con el jugador López. Antonio que engancha. Elude la marca. Continúa con ese esférico. Pica un autopase que busca. Se le fue la pelota. Increíblemente. No quiere soltar la pelota. Increíblemente López tenía todo ya para cruzar, levantar la pelota y quiso hacer uno más para él, pero se le fue la pelota a López. Va a salir Gustavo González para el conjunto del elenco, el representativo de 15 de agosto. Por el tercer y cuarto puesto. Campeonato senior. Después se viene la gran final. Año 2025, campeonato senior. Señoras y señores. Saca hacia adelante. Balón que queda en poder del jugador Silvino López. Que queda para el jugador, en este caso, Francisco Lugo. Levanta ese esférico. Intercepta Blas Gómez. Capdevila. Hubo falta ya. Sí. Perjuicio del jugador de 15 de agosto, dice el árbitro. Va a ser pelota para 15 de agosto. 0-0 hasta aquí todavía en este primer tiempo. Poca claridad todavía en el partido. 17 minutos de este primer tiempo, 0-0. Bueno, 17 minutos de esta etapa inicial. Viene el centro. Bogado termina ganando en las alturas. González lucha ante la presencia de Blas Gómez. Gana González. Balón que pica queda para el jugador Estanislao Benítez. De vuelta a cargar. Recupera Villarenda con Julio César Monjes. De Ireneo Franco. Con un puntín adelante y mucho de ese balón va a quedar para el guardameta albirrojo. Va a ser salida para Ibarra de su portería. Hasta aquí 0-0. Villarenda tampoco todavía no tuvo una llegada importante, o saca claridad de gol en esta primera etapa. Y 15 de agosto la misma cosa también. Miguel Rotela descarga con Francisco Lugo. Tiene Villarenda la posición del balón. Es para el equipo albirrojo. Fleitas. Tiene la pelota. Fleitas se frena. Ahora suelta la pelota para González. Esta habilita para el lateral derecho. Se proyecta muy bien. Lugo levanta el pelotazo. Atención. El balón que pica dentro del área. Y se queda el guardameta Gustavo González. Partido continúa sin emociones. 0-0. Así es. Ya todavía 0-0. Parte ya casi 20 ya el partido. Poca claridad de goles en este partido, en esta primera etapa. Pinta también que va a haber tanta penal de Blas Antonio. Después de este partido, la gran final, señoras y señores. Juegan Libertad ante el representativo del Milan. Ireneo Franco pone la carrocería, allí se cae.
gana saque de portería ante la presencia de Juan Salina dentro del área. Así es. Poca claridad para Garandá cuando Salinas está como delantero porque les cuesta dominar pelota, tener pelota a Salinas, un jugador que como central está excelente, pero como delantero todavía les cuesta a Salinas. Bien, va a quedar para Montiel. Intentó dominar aquí el jugador Enciso. Dejó esa pelota que se escape afuera y lateral para el equipo de 15 de agosto que lo va cumpliendo. Balón dentro del área. Atención con esta. Masqueda, pero ya está anulada la jugada. Usay quedó enganchado ahí Masqueda. En esta última jugada va a ser salida para Ibarra. El arquero de Garandá deja para el zaguero central. Julio César Monjes. Balonazo arriba. Ireneo Franco gana. El rebote queda para el jugador Carvajal, Mario. Ahí tiene el esférico. El defensor del conjunto de 15 de agosto. Ahora descarga con Blas Gómez. Con Estanislao Benítez. Estanislao para Félix Carvajal. Bueno, dificultad para controlar para el 11 de 15 de agosto. No pudo dominar la pelota Carvajal. Perdió. Va a ser pelota para el equipo albirrojo. Tiene Silvino. López para Garandá. Pase corto ahí dentro del círculo central. Domina el jugador Rotela. Suelta ahora para el jugador Salinas. Ya pierde Salinas. La presencia de Ireneo Franco. Presiona otra vez Salinas y recupera. Va Juan. Picó fuerte Juan. Ya está la marca por parte de Carvajal. Ireneo Franco se va lentamente para evitar el córner. Sí, lo consigue. Pero el árbitro, a ver, hace sonar el silbato ahí porque está sentido el jugador de 15 de agosto. Quedó ahí el jugador de 15 de agosto. Vamos a ver qué dice el árbitro también. Hasta aquí 0-0 en este primer tiempo. Primera final de la Copa Bronce entre Garandá y 15 de agosto. Sí, señor. En lo global por el tercer y cuarto puesto. Sí, señor. Respectivamente, Gilberto. Por la tabla del campeonato. Sí, señor. Así mismo. Bien. Va a quedar ese esférico para Francisco Lugo. Tiene Lugo. Tiene Francisco. De la marca de Félix Carvajal. Paró el arquero, señoras y señores. Desvía el córner aquí. Llegó con un remate de media distancia por parte de Antonio López. Así es, acá primera pelota importante del equipo albirrojo al arco. Debido a esa pelota el portero González. Va a ser tiro de esquina para Garandá. Se va lentamente el 11. Albirrojo para cumplir el servicio de esquina. Córner punta derecha para el elenco albirrojo. Es para Garandá, señoras y señores. Busca el primero del partido. Se defiende bien también 15 de agosto. López para levantar. Espera la autorización. Ahora sí, la venia correspondiente. Centro con comba. Gol. Gol del Sportivo Garandá. Se encontraron aquí los López. Centro de Antonio. Cabezazo de Silvino para el primero del partido. Se rompe el 0 aquí en el Sport San Nicolás por el tercer cuarto puesto. Por Copa de Bronce, señores. Garandá 1, 15 de agosto 0. Así es. Primera pelota importante. Pelota parada para el equipo albirrojo en este primer tiempo a los 23 minutos. Tiro de esquina de López. Cabeza de Silvino adentro de la pelota. 1-0 arriba el equipo albirrojo. Bueno, cuando ya estamos entrando en la recta final de esta primera etapa, encontró el gol Garandá. Sí. De pelota quieta, decía Gilberto. Y la pelota, la primera también que tiene a jugar el equipo albirrojo, ya con ese golpea el equipo de Garandá. Sí, señor, esa ejecución, ese envío con rosca, Sí, con preciso. comba, Gilberto, Sí. creo que Ayudó eso Sí, eso le ayudó bastante. a Silvino, porque Silvino es un jugador que te puede ganar pelota por arriba, pero esta vez sí estuvo atento y marcó ese gol. Y esa es la dificultad máxima también, la difícil tarea para la defensa, poder sacar. Bueno, aquí intentó de vuelta Garandá, va a hacer saque de meta. Saque de salida corresponde para el elenco del 15 de agosto. Ahí ya sale jugando con el jugador. Es el jugador Domínguez. Se complica 15 de agosto. Va teniendo Ireneo Franco con un puntín, termina sacando. Aquí queda para el jugador González. Ahora Antonio. Va López. A ver qué hace López.
Amaga para jugar. Pase corto para Silvino López. Levanta para Fleitas. Mano de Fleitas, se dice el árbitro. Va a ser salida para 15 de agosto. Así es, última parte de la jugada con lo último, sí señor. Este primer tiempo, 1-0 está ganando el equipo albirrojo. Minuto de pausa, ya venimos. Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Arendá
15 de agosto. 15 de agosto, Garendá. El equipo albirrojo está ganando 1-0 su partido a los 23 del primer tiempo. Marcó de cabeza Silvino López y con ese gol está ganando 1-0 el equipo albirrojo. Arrancó el segundo tiempo, segundo 25 minutos del partido por la Copa Bronce, Blas Antonio. Sí, señor. Señoras y señores, gana parcialmente 1-0 el equipo de Garendá con el gol de López, Silvino López. Con golpe de cabeza en la primera etapa cuando ya se iba terminando la etapa inicial. Llegó ese tanto con el cual le está dando el triunfo y ese Copa de Bronce y se queda con el tercer puesto en este campeonato oficial del campeonato senior. Ya realiza cambio también, cambio de brazalete también aquí en el conjunto de 15 de agosto. Sí. A ver, ¿quién será el que dejó el gramo de juego? Porque ya está Williams Orsusa, Gilberto. Creo que Carvajal. A ver. O Benítez. Vamos a confirmar, Gilberto, porque lo cierto que ya no regresó para esta segunda etapa un jugador de 15 de agosto. Ya está Williams Orsusa y se queda también con el brazalete de capitán. Sí. Caldevila está todavía en la cancha. Enciso está todavía. Sí. Vamos a ver quién. El 8 también está todavía. Vamos a confirmar en instante. Porque ya realizó, sería el primer cambio el equipo de 15 de agosto. Así es. Vuelve con los 11 que inició, Gilberto. Con los 11 que inició el equipo albirrojo. Tiro libre acá, Blas Antonio. Va a corresponder pelota. Balón para el conjunto de Garendá con López otra vez. Para el remate se perfila para su zurda. Va Antonio, le pega López en el ángulo y el arquero, señoras y señores. Excelente la intervención del guardameta González. También excelente la ejecución por parte del 11. Así es, bien pateado acá por López. Tiro libre directamente al arco. Estuvo atento ahí González que sacó esa pelota. Bien, habrá balón, habrá servicio de esquina para Garendá. Montiel para cumplir. Autoriza el árbitro, pierna zurda, el arquero, sí señor, se queda con ese balón, ni siquiera dio rebote el arquero Gustavo González. Así es, ahí intentó Montiel, pero atento estaba el portero González que prepara la salida. Ya sale jugando con Enciso, Rodolfo profundiza el pase y muy fuerte, picó Félix Carvajal, pero imposible a llegar a ese envío, a ese pase muy fuerte. Sí, Mario Carvajal creo que se retiró, Antonio. Que Feli está todavía. Sí, Mario Carvajal. Lo que se retiró e ingresó por el Orsusa. A ver, el árbitro cobra la infracción. La falta fue en perjuicio del jugador de 15 de agosto, dice. Va a corresponder dio bien pelota para el equipo de 15 de agosto. Tiro libre. Sí. También que va a caer directamente al área seguramente el equipo de 15. Bueno. Néstor Domínguez frente a la pelota. Él va a cumplir, señoras y señores, tiro libre para 15 de agosto. Que va por el empate. Néstor Domínguez. Acomoda la pelota. Ahí ya se posiciona para levantar el centro. La venia del árbitro. El ok por parte del juez. Viene el centro. Saca la defensa. Va presionando la gente de 15 de agosto. Con todo va al remate al arco. Penal, dice el árbitro. Mano dentro del área, Gilberto, penal para 15 de agosto. Así es, cobró penal acá el árbitro. A ver quién hizo el penal. Por Bogado, ¿verdad? Por Aníbal Bogado entonces. Hizo el penal. Acá tiene gran chance de empatar el partido 15 de agosto. Bueno, mano dentro del área, el árbitro indica penal. Intenta explicar justamente Bogado también allí que fue bote el balón, pero fue bote a tierra, Gilberto. Después sí, impactó en el brazo. Bote a tierra, no bote por el físico, por el cuerpo. Por el físico, sí, así es. Si es bote por el físico, sí, no debe ser penal. Pero si es tierra a la mano, sí es penal. Bueno, penal para 15 de agosto. Está tratando de buscar explicación aquí, Bogado. Lo cierto y lo concreto que ya está sancionado la pena máxima y la posibilidad del empate para Rodolfo Enciso. Mano a la cintura para el número 8. Enciso dispuesta a tirar. Autoriza el árbitro. Va Rodolfo.
Va Enciso, le pegó. Gol. Gol de 15 de agosto. Estuvo cerca el guardameta albirrojo. Tocó la pelota no lo suficiente para evitar el gol, Gilberto. Así es, pateó fuerte la pelota de Enciso. Intuyó muy bien Jacinto Ibarra, va bien a ese lado, pero la pelota más fuerte que la mano del portero. Por eso empata Enciso. El partido está 1-1. Bueno, empató a ver a los cuantos esta segunda etapa. Gilberto Brites. 4 minutos de segundo tiempo. A los 4 minutos. 4. Sí, señor. A los 4 minutos, segundo tiempo, el partido está 1-1. Queda mucho todavía. Asimismo, Unos 20 minutos del partido todavía. balón arriba, González con golpe de cabeza termina bajando. Queda para Domínguez el rebote. Garandá ya prepara el primer cambio también. Sí. Balón profundo de Blas Gómez. Atención, pica el jugador. Benítez, pero no va a alcanzar. Era Enciso. Habrá salida, corresponde para el equipo de Garandá. Así es, va a ser pelota para Ibarra de su portería. Garandá que prepara cambios. Vamos a ver por quién ingresa Ricardo Báez. Creo que va a ser por Fleita o por Aníbal. Vamos a ver por quién. Fleitas justamente participa desviando ese balón. Queda para Salinas. No pudo Salinas. Ya le roba la pelota Eladio Capdevila. Otra vez el balón que saca a un costado. Va a quedar ahí para Silvino López. Silvino juega balón para el jugador, en este caso Francisco Lugo. Ahora otra vez Silvino López destapado. Aparece el 7 albirrojo. Va Silvino, el autor del primer tanto del partido. Viene el centro de Lugo. Atención, está Julio César. Era Fleitas. No pudo definir, debió, creo que el arquero. Va a ser córner. Sí, acá llegó con toda vuelta el equipo albirrojo. Casi tuvo el segundo. El equipo de Arenda se retira el 9. Fleita ingresa el 88. Báez. 83 digo bien. Báez, entonces por Fleita en este caso. No sé por qué le saca la Fleita. Bueno, Fleitas va a dejar el gramado de juego que casi encontró ese gol para su equipo. Ya está Ricardo Báez. Primer cambio albirrojo. Sí, primero por el lado del albirrojo. Se va a levantar esa pelota. Viene el centro para Báez que peina. No hubo receptor, no hubo nadie en el segundo poste. Pero sí el portero. Ya está Gustavo González. Viene el centro de Gustavo. Pelotazo que nace para Félix Carvajal. Va Félix. Reclama Noxay la gente de Garandá. El árbitro, el asistente dice que no. Y ya sale el guardameta albirrojo. Sí, señor, sale rápidamente Ibarra, buscando ya a su compañero ahí arriba. Aquí queda para Orsusa. Williams tiene el esférico. Balón para Eladio Capdevila. Va Capdevila. Balón hacia atrás. Carvajal que despeja. Bueno. Balón que va saliendo lentamente afuera. Será a saque de meta, saque de portería para el guardameta albirrojo. Así va a ser pelota para Ibarra, que prepara la salida hasta aquí. 1-1, segundo tiempo del partido. Francisco Lugo sale. Balón para Silvino López. Orsusa lucha el capitán del conjunto de 15 de agosto. Balón para Enciso. Rodolfo domina. Pierna zurda intenta Rodolfo. Ahí ya se queda el guardameta de Garandá. Jacinto Ibarra. Va a sacar Jacinto. Lucha Báez. Ireneo Franco gana en las alturas. Blas Gómez descarga con Félix Carvajal. Ahora Orsusa. Williams levanta el pelotazo. Atención, el arquero que salió se quedó otra vez. Y bueno, aquí... Bueno, dudó el arquero y casi le costó el gol, Gilberto. Sí, casi acá por error de Jacinto Ibarra. Casi vino el segundo para 15 de agosto. Mirá que estos son muchas veces errores que hace Jacinto Ibarra, por ende muchas veces se le complica el partido. Va Domínguez. Néstor Domínguez remató. Salió afuera ese remate. Creció más después del gol del equipo de 15 de agosto. Sí, creció mucho después de ese gol, el empate. El equipo de 15 de agosto. Y Garandá tiene que tranquilizarse un poquito más en el partido. Tratar de trabajar un poco más la pelota y buscar de esa forma mantener mucho tiempo el balón y buscar el segundo.
Sí, Jacinto Ibarra está en el piso. Está sentido el arquero albirrojo. Sí, está, no sé, se tiró ahí Ibarra. Bueno, para influir un poquito el partido también seguramente. Estrategia del portero. Bueno, ahí ya se va recuperando lentamente y más bien creo que también está utilizando como para cortar un poco ese buen ritmo que Sí. está imponiendo el equipo de 15 de agosto. Claro. Por lo menos le sirve para eso también. El portero tiene a su favor eso, ¿verdad? Para Tratar de enfriar. Sí, tratar de enfriar un poco el partido porque si el portero se tira, se para el partido. Luciano Montiel va a sacar desde el arco. El zurdo saca hacia la banda izquierda. No estaba nadie, por eso ya recoge ese balón. Néstor Domínguez juega con Roberto Maqueda. Este es Enciso, Rodolfo destapado. Va Enciso, viene el centro, Enciso, atención, está Félix Carvajal. Bueno, de mala manera, no sé si cerró los ojos, pero sigue el peligro. Atención con este avance con Blas, se deja para el jugador Williams. Va William Orsuza que le pega. Forma oportuna, bloquea la defensa, queda para Salinas. No pudo Salinas, ya recupera Eladio Capdevila. Eladio que se cae. Y va teniendo otra vez el equipo albirrojo. Recupera Eladio Capdevila, se muestra Blas Gómez. Logró puntear al defensor albirrojo, queda para el jugador albirrojo. Va teniendo Salinas, va teniendo contragolpe peligroso. Bueno, era 3 contra 3, digo 4 contra 3. 4 albirrojo atacando, 3 defendiendo. El pase no estuvo bueno por parte de Salinas. Así es, son los errores que cometen los jugadores del equipo de Ugarendá. Ocasión importante acá para buscar el segundo, pero se equivocaron ahí arriba los jugadores albirrojos. Ya sale jugando el lateral derecho del elenco de 15 de agosto. Balón para Roberto Maqueda. El rebote queda aquí para González. Ahí se muestra López, sigue González. Ahora el que participa, el zaguero Espínola. Aquí va a quedar para Lugo. De la presión por parte del jugador Félix Carvajal. Francisco Lugo domina. Pase corto con López. Otra vez la devolución para Lugo. A ver qué hace Francisco. Le pide para sacar largo y lo hace. Arriba Federico gana. Muy bien Ireneo Franco. Williams Orsuza. Blas Gómez. Eladio Capdevila. Corre Roberto Maqueda. Ahí pone el físico Francisco Lugo. Pierde ante la presencia ahí de Roberto Maqueda. Ahora Orsuza levanta en el centro. Despeje defensivo. Aquí queda para Julio César Monjes. Rotela. Sale para Ugarendá. Juan Salinas. Silvino López. Baja muy bien Silvino. Juega con... Intentó la conexión aquí con el jugador Báez. Néstor Domínguez despeja. Va a quedar para Félix Carvajal que no pudo mantener en juego. Va a ser pelota para Ugarendá. Así es, perdió mucho el equipo albirrojo después de la lesión de Julio González, por ejemplo, en el medio campo, porque ahora no tiene un volante que pueda hacer esos trabajos de repartir pelota ahí en el medio. Les cuesta les cuesta marcar ahí en el medio campo el equipo albirrojo en esta parte final del campeonato. Rotela para González. Este es Blas Gómez. Balón que deja para Félix Carvajal. Carvajal con Capdevila. Otra vez participa Blas Gómez. Ahí para descongestionar la zona muy transitada juega con Néstor Domínguez. Ahí está Néstor. Balón para Rodolfo Enciso. Va 15 de agosto. Toca muy bien este equipo también de 15 de agosto. Viene el centro. Atención, cerrado. El arquero albirrojo lanzándose se queda en el... Ahí creo que lesionado de vuelta. Bueno, ahí está el portero entonces. Ya haciendo la suya, como se dice. Ibarra es un portero de show, en este caso, en cada partido acá. De vuelta se va a caer unos segundos por ahí seguramente. Y mira que Ugarendá no puede, después de ese gol, del empate de 15 de agosto, no puede sostener mucho tiempo la pelota el equipo albirrojo. Bueno, se viene otra modificación más. Luis Benítez va a ingresar por Eladio Capdevila. Sí. Cambio en el conjunto de 15 de agosto. Entonces, cambia el primero, el segundo ya por el lado 15 de agosto.
Bueno, ya ingresó Luis Benítez por Capdevila. Va a ser saque de salida para Jacinto Ibarra. Jacinto saca con la pierna zurda. Queda para Espínola. Despeje defensivo. Aquí queda para el jugador Enciso. Va Enciso. Rodolfo tiene la pelota para el elenco. El representativo 15 de agosto. González en la marca. Ahora otra vez Juan Salinas también colaborando. Era el jugador Luciano Montiel que termina cometiendo falta allí. Sí. Corresponde tiro libre para 15 de agosto. Sí, inocentada ahí de Montiel de vuelta. Hace una falta. Hace un tiro libre. Acá de vuelta para el equipo de 15 de agosto, que está mejor en el partido después de ese gol. Otro cambio que prepara el equipo albirrojo. Se prepara Paul Dávalos. Paul Dávalos, y vamos a ver por quién ingresa. No sé si se va a autorizar ya antes de que se ejecute este tiro libre. Y sí, creo que ya se va a autorizar ahora, Gilberto. Sí, vamos a ver por quién ingresa. Rotela, Miguel Rotela juega adentro Dávalos, Paul. Ya está Paul Dávalos. Miguel Rotela dejó el gramado de juego. Va a corresponder tiro libre para 15 de agosto. Posibilidad de buscar el juego aéreo. Blas Gómez, centro, atención. El arquero con los puños termina sacando. Jacinto Ibarra. Lugo. Francisco Lugo ante la presencia de Ireneo Franco. Ya el esférico que sale afuera va a corresponder pelota para el elenco de Vigarenda. Así es, hacer pelota para el equipo albirrojo. Segundo tiempo del partido, 1-1. Silvino López. Tiene la pelota Juan Salinas. La marca de Luis Benítez. Balón profundo para que corra. Para que pueda correr González. Domina González. Levanta el centro, pelota arriba. Está el segundo. No pudo Juan Salinas con su compañero ahí. Prácticamente estorbándose. Se incomodaron entre Báez y Salinas. Sí. Era el segundo, Gilberto. Así era el segundo gol para el equipo albirrojo, pero lastimosamente acá entre ellos mismos se molestaron, por eso desperdicia una ocasión clara de gol el equipo de Vigarenda. Otro cambio más en Vigarenda. Se viene Ibáñez a la cancha. Vamos a ver por quién. Montiel, entonces se retira. Ibáñez ingresa en el campo de juego. Antonio Ibáñez. Se retira Luciano Montiel. Vamos a ver cómo acomoda ahora su equipo, su saga, el equipo albirrojo. Antonio Ibáñez ya ingresó, ya juega, participa. Ibáñez, su primera participación, centro por arriba. Juan Salina increíblemente no pudo invocar. El arquero vencido, segundo poste totalmente solo. No sé si se apuró y cerró los ojos, Gilberto. Sí. No sé qué pasó porque tenía una oportunidad magnífica para marcar el segundo. Acá el equipo albirrojo de Pericia, otra ocasión clara de gol. Sí, estuvo en la cabeza de Salinas. No pudo conectar. Ya saca la defensa del equipo de 15 de agosto. Félix Carvajal termina punteando Bogado. Ahora domina Néstor Domínguez. Ahí está Domínguez. Néstor. Balón hacia arriba, busca Orsusa. Julio César Monjes gana en las alturas. Queda para Antonio López. Ricardo Báez. Va teniendo Ricardo. Balón profundo para Silvino López. Pica López. El arquero Gustavo González. Está atento también para salir a cortar ese balón. Queda para Roberto Maqueda. Ahora Blas Gómez. Pase profundo para Enciso. Pica el 8. No pudo controlar. Se le fue muy exigido. Fuerte el pase. Va a ser balón. Va a ser salida para el representativo del elenco de Vigarenda. Su guardameta deja para Julio César. Así es. Julio César que se encarga de toda la pelota en la salida. De vuelta. Sale larga. Julio César Monjes. Luis Benítez el que lucha ante la presencia de Báez. Queda para González. Balón profundo arriba. Ese Férico busca a Silvino López. Baja con el pecho para Salinas. Le pegó de primera Juan Salinas. El arquero está atento. Se queda con el balón. Sí, ahí Salinas tuvo esa pelota. Pató al arco. Pero González estuvo atento y se queda con ese balón. Bien Lugo para interceptar porque se molestaron y casi se complica ahí la defensa. Ahora el balón que ya está en poder de Antonio López. Báez otra vez para López. Sale muy bien Néstor Domínguez en la marca. Sacó a un costado. Partido está
con el marcador de 1-1. Así es. Mejoró ya de vuelta esta última parte del equipo albirrojo. Vamos a ver si se termina así. Ya casi 20 del partido, segundo tiempo, 1-1 el encuentro. Francisco Lugo tuvo que retroceder y pierde ante la presencia de Enciso. Le presiona, le roba la pelota. Ahora intenta habilitar a Félix Carvajal. No se entendieron, no se comunicaron bien. Y ya sale Villarendá con López. Silvino ante la presencia, la marca por parte de Blas Gómez. Juega con Antonio Ibáñez. Muy fuerte el pase, muy exigido. Llegó el defensor. Sí, va pelota fuerte, imposible para el jugador albirrojo. Salida para 15. Bien, intercepta otra vez López. Va a ser lateral para 15 de agosto. Partido que continúa 1-1. A ver los goles, Gilberto, para Villarendá. López con golpe de cabeza. Silvino López por el lado albirrojo y Enciso. Rodolfo Enciso por el lado de 15 de agosto. Va teniendo Paul Dávalos. Juega con González. Arsenio apunta, dispara al arco. Gustavo González se queda con ese remate de Arsenio González. Sí es. Se está haciendo figura ya el portero González también en esta segunda parte del partido. Buena pelota de Blas Gómez para que pueda picar Rodolfo Enciso. Muy fuerte también el pase. Faltó un poquito más de efectividad en ese pase, sí, pero buena intención por parte del fuerte número la 20. Pelota, pero ya la parte física nos ayuda ya para alcanzar y dominar esa pelota. Va a salir desde el fondo Villarendá mientras prepara otro cambio más. Sergio Alfonso se va listando también como posible cambio. Sí. Vamos a ver quién deja el gramado de juego. Vamos a ver, seguramente alguien va a salir del medio campo, no sé, o central, a ver quién le tenía. Abogado. Puede salir, no sé si a los López le van a sacar porque son los mejorcitos dentro de la cancha. Hay que ver por quién. Va a salir el arquero de Villarendá, ya sale en forma corta con Antonio Ibáñez. Amaga para jugar, amaga para salir y lo hace eludiendo a Blas Gómez. Ahí está. Tarjeta amarilla para ambos porque hubo un encontronazo entre Blas y Antonio. Sí. Ahí se dieron. Tarjeta amarilla para los dos. Bueno, tarjeta amarilla para Antonio Ibáñez y sí, para Blas Gómez. Solucionó el problema ahí el árbitro. Bueno, ahí se pasa la mano correctamente. Tarjeta. Se disculpan. Entonces, y falta por el lado del rojo. Sí, señor, eso pasa también en el fútbol. Es un deporte de contacto, Gilberto. Va a corresponder el tiro libre. Sí. El balonazo de Abogado, no sé ni para quién. Sí. Abogado grande que se equivocó de vuelta. No sé por qué no sacó esa pelota Monje, por ejemplo, que siempre sale bien. Equivocación de Abogado. Bueno, ahí está Monjes, jugó con el brazo derecho. Sí, cobra la mano. Pelota para 15. Se va a producir el cambio ya, Gilberto. Sí. Aníbal va a salir. Salina va a central. Ahí y Abogado afuera. Sergio Alfonso a la cancha. Va a ingresar Sergio Alfonso. Bueno. Sería ya el tercer cambio en el conjunto albirrojo. Sí, el tercero. Aníbal Abogado deja el gramado de juego. Ya está Sergio Alfonso. Va intentando Villarendá con esta salida larga por parte del jugador albirrojo. Queda para Alfonso, deja para Silvino, peligro de gol, atención con esta, va Silvino, el remate afuera. Increíble. Creo que era cruzar, intentó rematar de primera. Así increíblemente acá Silvino se equivoca, una pelota importante, si cruzaba tranquilamente iba a llevar problema al portero Gonzalo. Va a hacer salida para 15 de agosto, ya casi termina ya el partido. Sí, recta final del compromiso. ¿Cuántos minutos ya, Gilberto? 23 del segundo tiempo. Va a terminar. Queda 2 al minuto reglamentario. El partido está 1-1. Como así están las cosas, esto se define a través de la tanda de penales. Sale Lugo. La presencia de Blas Gómez, ahí sigue Lugo. Pierde de Franco. Recupera otra vez González. Recupera para Villarendá.
pase no estuvo bueno, por eso Blas ya habilita a Enciso. Rodolfo pica solo. Ahí está Rodolfo, se acomoda. A ver, juega con Blas. Gómez le puede pegar. Buen anticipo por parte de Juan Salinas, que bajó para colaborar también. O no sé si ya juega como central también. Lo cierto que bajó ahora Gilberto. Que salía abogado. Sí, señor, se va acomodando también la saga de Villarendá. Arsenio González se queda con el rebote. Presiona muy bien Enciso, recupera a Rodolfo. 15 de agosto que va presionando. Quiere evitar la definición de tanda de penales. Quiere ganar el partido. Se quiere quedar con el tercer puesto. Villarendá también va intentando de contragolpe. No pudo aquí. Ricardo Báez. Sale Ireneo Franco. Balón para Enciso. Rodolfo muy participativo. Buen jugador. Sí, gran jugador Enciso. Se cae Enciso. Es un Continúa con muy ese importante para 15 de agosto. Entre Gómez y Enciso. Sí. Ahí ya se va reponiendo Enciso, justamente el que se cayó ahí. Lateral será para 15 de agosto. Esto va a terminar, señoras, señores. Campeonato senior se define el día de la fecha. Después se viene la gran final. Después juegan Libertad-Milan. Milan-Libertad. Esta gran final, Campeonato Senior 2025. Torneo clausura sería ya este, Gilberto, ¿eh? Cuando Sí. ya el árbitro dice que está aquí. Fue lo último, señores. Esto se define en la tanda de penales. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos para la tanda. Bien, ya de vuelta para esta parte del partido. Ya esto se define en la tanda de penales. ¿Por quién se encarga el primer penal? Juan Salina, entonces. Primer que va a patear es el equipo albirrojo, Blas Antonio. Sí, bien, gracias, Gilberto. Salina para rematar, autoriza el juego, va Salinas, el arquero se queda con ese primer penal de Salinas. Sí, primer penal. Pateó mal la Salina. Regaló la pelota a Gustavo González, que ataca su primer penal. Roberto Maqueda se va primer penalero por el lado del conjunto de 15 de agosto. Vamos a ver también la respuesta por parte de Jacinto Ibarra. Roberto Maqueda, casaca 61. Él se va a encargar de este primer penal. Autoriza el juez. Va Roberto. Maqueda le pegó el arquero. El arquero también tuyó muy bien, Gilberto. Así es, está haciendo ya figura los dos porteros aquí. De vuelta Jacinto Ibarra se queda con ese penal. Todo 0-0, Blas Antonio. Se va lentamente el número 11, albirrojo. Es Antonio López, el segundo por el lado albirrojo, el tercero en la tanda. Antonio López se va lentamente, se aproxima a ese punto penal. Tercero en esta tanda, segundo por el lado de Villarendá.
Tanda de los 5, señoras, señores. Se define por el tercer y cuarto puesto. Campeonato senior de Gribucuá. Va a rematar con la pierna zurda. Autoriza el árbitro. Va Antonio. Gol. Gol de Villarendal, lo hizo Antonio López. Así es, segundo por el lado albirrojo, primero que marca Antonio López, tercer en la tanda, ahora va el segundo por el lado de 15 de agosto, el cuarto en la tanda. Bien, se va lentamente el número 8, de buen partido también hoy por el lado del conjunto de 15 de agosto, Gilberto. Enciso, vamos a ver si cambia de palo Enciso ahora en esta, porque en el partido casi la atajó Ibarra. Sí, es cierto, tocó el arquero, pero la potencia en esa oportunidad le venció al guardameta. La potencia, el remate de Rodolfo. Vamos a ver en esta cómo lo define. Rodolfo Enciso, toma distancia. Va a arrancar Rodolfo. Va Enciso, gol. Gol de 15 de agosto, descolocando esta vez totalmente al guardameta albirrojo. Sí, muy bien patado acá Enciso. Está 1-1 en la tanda de penales. 2 pateados por lado. Se va Antonio Ibáñez. El tercero por el lado del albirrojo, el quinto en la tanda. Antonio Ibáñez se aproxima. Se acerca en ese punto penal. Ahí le está marcando justamente también allí. El punto penal para Antonio Ibáñez. La definición desde punto penal. Tanda de los penales. Va a ir Ibáñez. Antonio le va a pegar, le pegó. Gol. Gol de Villarendal, lo hizo Antonio Ibáñez. Así es, acá pateó bien también Ibáñez, marca su gol. Ahora va el tercero por el lado de 15 de agosto, sexto en la tanda. Antonio Espínola, el capitán. Se va Espínola. Señoras y señores, se va definiendo. Sí, este es central. Sí, el central, el 16. Antonio Espínola. Acomoda la pelota ahora. Toma distancia lentamente. Se va a ir Espínola. Espínola. Gol. Gol del conjunto de 15 de agosto. Se fue muy bien el portero, pero no llegó a ese balón, Gilberto. Sí, acá intuyó muy bien el portero Ibarra, pero fue más preciso ese penal de Antonio Espínola. Ahora va el cuarto por el lado albirrojo. González. Arsenio González. Entonces, él se encarga del cuarto penal. Se va lentamente el 35. Arsenio González. Atención, duelo de González. Va Arsenio. Gol. Gol de Villarendal, señoras y señores. Prácticamente en el medio. Estuvo cerca también el arquero Gustavo González. Así es, casi lo atajó González también. El cuarto penal ahora para 15 de agosto. El octavo en la tanda. Vamos a ver quién. Néstor Domínguez. Entonces se encarga el cuarto por el lado de 15 de agosto. Se va Néstor Domínguez, dorsal 6 del conjunto de 15 de agosto. No se apura para nada, se va lentamente el 6. El volante también de buen partido hoy. Y en este campeonato una de las figuras que tiene el conjunto de 15 de agosto. Acomoda ese esférico Néstor Domínguez. Ya la venia por parte del juez. Va Domínguez. Néstor le pegó. Gol. Gol de 15 de agosto. Sí. Fuerte al techo del arco. Así es, gol para 15 de agosto. El cuarto penalero que marcó su gol también. Ahora va el quinto por el lado albirrojo. El 83, Ovaez. Ovaez que hasta aquí pocos penales ha marcado. Ricardo Báez va a rematar para el elenco albirrojo. Se va lentamente también Ricardo Báez. Ya tomó el balón. Va a acomodar en ese punto penal, señoras y señores. Atención, se define campeonato senior por el tercer y cuarto puesto. Va Ricardo Báez. Va a rematar, tiró. Gol.
Gol de Garendá, descolocando totalmente a Gustavo González. Así es, pateó bien acá Báez, marcó el quinto gol. Ahora va por el quinto, el 15 de agosto, Gorlás. El penal más pesado sería para el 15 de agosto porque tiene que marcar sí o sí. Sí, es Carvajal. Señoras y señores, Mario Carvajal se va para el remate. Acomoda la pelota. Mario, está un poco apurado Mario, ¿eh? Va Carvajal. Sí. Ya autoriza el árbitro. Va Carvajal. Gol. Gol de 15 de agosto, señoras y señores. Sí. Esto vamos a ir por 1-1. Así es, marcó el quinto también acá. Ahora sí inicia el mata-mata, el 1-1. Ahora va por el lado del rojo. Silvino López. El que marcó el primero en el partido. Silvino López se va lentamente. Se aproxima también para esta definición. Es turno para el 7 albirrojo. Silvino López. Todo expectante, todo atento aquí en el Sport San Nicolás. Va López, Silvino le pegó. Gol. Gol de Garendá, descolocando totalmente a Gustavo González. Muy buen pateado acá por López. Adentro de la pelota. Ahora va por el sexto penal, el 15, Orsusa. Acá el que se equivoca, pierde las Antonio. Bien, Orsusa, Williams Orsusa para el equipo de 15 de agosto. Con la obligación de marcar Orsusa. Sí. Autoriza el árbitro, va Williams, gol. Gol de 15 de agosto, Williams Orsusa lo hizo Gilberto Brito. Así es, acá Orsusa marcó también su gol. Ahora va por el séptimo lado albirrojo. Sergio Alfonso. A esto no le ubico en penales. Vamos a ver. Ahí está Alfonso, que saluda al público que está presente. Se va el 32. Sergio Alfonso. Ya toma la pelota Alfonso. Acomoda en el punto penal. Retrocede Alfonso. Autoriza al árbitro. Va Sergio. Gol. Buena definición. Gol de Garendala. Sergio Alfonso. Muy bien pateado Alfonso en esta. No le tenía a Alfonso, pero marcó su gol. Ahora vamos por el séptimo. Por el lado del 15 de agosto. A ver. Blas Gómez. Ahí está entonces Gómez. El gran jugador mediocampista 15 de agosto. Sí, señor, sin duda. Una de las principales figuras del 15 de agosto. Se va lentamente. Y de este campeonato también quizás. Buen futbolista. Sí. Jugador que más sabe jugar con el pie. Blas Gómez va a rematar, señoras, señores. También en su hombro tiene la gran responsabilidad de marcar este penal. Autoriza el árbitro. Gómez. Le va a pegar Blas. Gómez le pegó. Gol. Gol de 15 de agosto. Buen remate de Blas Gómez. Así es, pateó bien acá Blas Gómez también, que marca su séptimo gol. El sexto gol, digo bien. Ahora vamos por el octavo, por el lado rojo. Vamos a ver, creo que van a patear todos los anteriores porque ya vamos por el octavo. Paul Dávalos. Bien. 6-6, Gilberto. Sí, en la tanda, sí, señor. 7 pateados por lado. Ahora vamos por el 8. Bueno, entonces ya erraron 1-1. Sí, 1 y 1 hasta fueron de arquero. Perfecto. Paul Dávalos. Va a rematar. Paul Dávalos le va a pegar. Le pegó. Gol. Gol del conjunto albirrojo. Paul Dávalos fuerte arriba. Sí. Posible para Gustavo González. Imposible para González. Bien pateado acá por Paul Dávalos. Penal número 8. Ahora vamos por el 15 de agosto. A ver. ¿Quién se encarga? Benítez, creo. Franco. El central Franco. Ireneo, entonces. Por el penal número 8. Ireneo Franco. A ver acá qué hace Jacinto Ibarra. Sí. Responsabilidad ahora cae con Ireneo Franco. O para Ireneo Franco el
zaguero central. A ver, Franco le pegó afuera. Le pegó afuera y Villarandá se queda con el tercer puesto en este campeonato y con la Copa de Bronce, mi querido Gilberto Brites. Así es, por algo es central, pateó mal ese penal. Jacinto Ibarra atajó 1 en esta tanda, entonces terminó este partido por el tercer puesto. Bueno, nosotros vamos a tener un minuto de pausa y ya venimos ya para la finalísima del campeonato senior.
de los dos equipos finalistas. Libertad Milan, campeonato oficial 2025, campeonato senior. En este preciso momento, señoras y señores, ingresan los árbitros, ingresan Milan, ingresan también Libertad. Bienvenidos a esta gran final campeonato senior. Muy bien, señoras y señores, televidentes de Pulse por Más, ya estamos de vuelta, presto y listo en este último partido de la jornada. Hoy la final del campeonato senior 2025, se enfrenta Libertad del equipo de Gumarelo y Milan Libertad, final del campeonato senior de Uruguay, Blas Antonio. Sí, señor, ahí están, se saludan justamente los protagonistas, rompen fila la gente del Milan para este saludo protocolar. Se viene la gran final, campeonato senior. Ahí están los árbitros, ya están rápidamente convocando a los capitanes. Capitán por el lado del conjunto de Libertad es Antonio Notario. Sí, señor. Y por el lado de Milan, Carvajal, Silvio Carvajal. Bueno, primero también van a posar los titulares de ambos equipos, porque han ingresado con el plantel completo, acompañado también los chicos. Así es. Ahora sí, el árbitro ordenan ahí a los capitanes. Señoras y señores, se viene esta gran final campeonato senior. Ahí posando para la foto también. Señoras y señores, un ambiente festivo que se vive aquí en el Sport San Nicolás. Así para es. esta gran final, Gilberto Vitas. Sí, gran final, campeonato senior 2025, bien organizado también, lo más importante, en la cancha del Club San Nicolás. Hoy se define el campeonato, vamos a ver si Libertad o Milan Libertad lleva el título del año 2025 en el torneo clausura categoría senior Uruguay. Ahí está Carvajal, Silvio Carvajal y Antonio Notario, los capitanes, conversan con los jueces. Seguramente van a el sorteo como árbitro principal el señor Carlos Cardoso, sí, para lo que va a ser esta gran final, y así sus es. colaboradores, Gilberto. Línea 1, el señor José Servín, y la línea 2, el señor Adriano Vareiro. Son los árbitros de este partido. Sí, árbitro que tiene insignia de la federación para lo que va a ser esta gran final entre Libertad y Milan. Así es. Ahí se juntan lo de Libertad para esa última arenga también. Así es, arco sur, a ver quién ocupa el sur y norte, entonces los porteros, y para que pueda iniciar ya este final del campeonato senior. Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, estimados televidentes de Pulse por Más, se viene esta gran final. Bueno, sigue posando para la foto, Gilberto. Sí. Creo que ahí corresponde también porque para tiene que quedar con Claro. en el recuerdo de esto, ¿eh? Así es, para la gráfica y los jugadores. También, ahí la foto. Bueno, ahí está. Ya en minutos arranca este partido. Bien, ahora sí, ya todo ok, señores. Arco del sector norte va a defender primeramente Albino Miranda, el guardameta del Milan. Sí, Arco señor. sur para Victorino Villar. Ahí están los porteros entonces ya por su lado. Sur para Milan, norte para Libertad, para Iniz. O sea, el sur para
Libertad y Norte para Milan. Eminente. Ya en el inicio de este partido, la final del campeonato senior Uruguay. Ramírez va a mover la pelota. Autoriza el árbitro. Bienvenido, gran final, campeonato senior Uruguay 2025. Bienvenido, fútbol. Se enfrentan por el título de campeón. Campeonato senior Milan Libertad. Cardoso para cumplir. Cardoso ya pone en juego. Intentó la conexión aquí con Dure, pero primero fue el anticipo defensivo por parte de Quintana. Servicio manual, el primer lateral es para Milan. Así es, primer ataque importante de pelota manual para Milan. Se juega con todo en ataque el equipo rossoneri arrancando este partido. Y la primera falta lo comete el equipo de Milan. Primer tiro libre es para Libertad, fue mano finalmente. Sí, va a ser salida para el equipo liberteño en este partido, en estos primeros minutos del partido. Libertad, Milan, la gran final. Milan, Libertad, Libertad, Milan. Ya saca Lurachi, balón arriba de Julio. Desvía muy bien aquí el jugador Daniel González, queda para Notario. Le pega Notario, le rebotó en la humanidad de Rojas. Queda para Dure, anticipo de Quintana. Este es Celso Ayala. Ayala tiene el esférico para el elenco liberteño. Valguma, Ayala. Participa también ahora el jugador Alcides Paraná, deja otra vez para Ayala. Sigue Ayala, escapa. Le comete falta. Sí, señor. Tiro libre para Libertad en zona de ataque, Gilberto. Así es, pelota importante acá para Libertad. La falta por Ayala, el jugador importante que tiene Libertad. Seguramente va directamente a caer al área. Para cumplir, Julio Lurachi, el que luce con la dorsal número 14. Viene el centro, arriba. González desvía el arquero. Excelente la primera intervención del arquero Albino Miranda. La primera llegada, sensación de gol, es para Libertad. Así es, una llegada importantísima acá de Libertad con pelota parada de Villosa, pelota Miranda. Casi vino el primero para el equipo Gumarelo. Qué buen cabezazo de Gabriel González. Bueno, la buena respuesta, ese buen reflejo por parte de Albino Miranda. Esto continúa 0-0. González para levantar. Daniel autoriza al árbitro. Centro con Comba. Albino Miranda de vuelta. Sale ahora Milan. Sale a proponer con un pelotazo. Buscando directamente al jugador Ramírez. Saca como puede. Comete falta también el delantero. Sí. Tiro libre para Libertad. Está impreciso Milan arrancando este partido porque es la segunda falta en ataque que está haciendo el equipo rossoneri. Va a ser salida para Libertad. Señoras y señores, damas y caballeros, queridos amigos, estimados televidentes de Pulse por Más, estamos transmitiendo en vivo la gran final campeonato senior de Uruguay, temporada 2025. Hubo falta en ataque, dice el juez. Ahora será balón para el equipo de Milan. Se levanta a dar algunas indicaciones Aníbal Orrego, director técnico del conjunto del Milan. Hasta aquí está sentado, tranquilo, Herminio Cardoso, el DT del conjunto liberteño. Sí. Tranquilo, está en su banca todavía. Balón que queda en poder de Antonio Notario, deja para, en este caso, el que tiene la 9 en el conjunto del representativo de Libertad, es Valdés. Balón por parte del jugador Quintana, balón profundo pero sin destinatario, va a ser salida para el equipo de Milan. Hasta aquí los equipos se está acomodando en la cancha. Creo que Libertad arrancó más con toda esta primera etapa porque ya tuvo una importante pelota que sacó el portero Miranda y a Milan todavía le cuesta crear una ocasión clara de gol ahí arriba. Otra vez el jugador Elio Valdés intentó escapar de la marca, consigue el servicio manual. Lateral para el equipo de Libertad, ya juega con Elio. Balón de Paraná. Bien flecha en la marca. Va a quedar para el jugador Rafael Dure. Va Dure de la marca de Quintana. Gana Quintana. Sale el lateral del conjunto de Libertad. Va a levantar. Picó con su pie de apoyo. Le queda otra vez para González. Daniel pisa el esférico. Daniel ante la marca de Cardoso. Sigue Daniel González. Va Dani. Ya intersecta muy bien el capitán del Milan. Balón que sale a un costado. Habrá salida para el equipo de Libertad. Ya Así sale es. jugando con Isidro Quintana. Así es, está mejor Libertad Blas Antonio en la cancha porque hasta aquí está ganando toda la pelota dividida.
y gana ataque siempre y le va complicándolo a poco a los centrales de Milan. Ojo con esta porque Milan también manda a sus jugadores, en este caso ofensivo, termina sacando Elio Valdés. Aquí intenta González, pone el físico González. Gabriel González adelanta la pelota, saca muy bien Manuel Fernández. Queda ahora para el capitán Carvajal, para el elenco, el representativo del Milan. Juega con Rojas, falta. Sí. Ahí la falta entonces. Cobró el árbitro Cardoso en este partido. Habrá tiro libre para Milan, pelota importante, lo consigue. Pelota quieta. Jiménez se va a encargar de este tiro libre. Ahí está Victorino Villar acomodando la barrera. Mano a la cintura para Luis Alberto Jiménez. Tiro libre que corresponde para el representativo del Milan. Va Jiménez. Buscó directamente el arco Gilberto. Así buscó directamente el arco acá Jiménez. Quiso sorprender al portero Villalba, pero no pasó nada en esta jugada. Va a salir Victorino Villar. Ahí hablando con sus defensores. Sí. Hasta aquí muy bien trabajo de Quintana, por ejemplo, Antonio. De Libertad. Sí, señor. Como así también Lurachi. Sí. El zaguero central de estatura no tan espigada, pero sí es un defensor muy veloz. Y que muy bien se por va muy arriba bien por también. el anticipo. Sí, sí, sí. Es un central que poco tiene en el campeonato. Cardoso lo cumple, juega con Rafael Duré. La marca otra vez de Isidro Quintana. Hasta aquí participativo, atento siempre para marcar a Duré. Lateral será para el equipo Gumarelo de Senior de Gribucua. Hoy se define a ver quién se queda con el título, si no me equivoco.